Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, muy buenas. Bienvenidos a la emoción del 40 por 20. Bienvenidos al espectáculo del balonmano, bienvenidos a la sintonía de Pasión Balonmano, bienvenidos al programa La Madera, el espacio dedicado a la actualidad del mundo del balonmano. Aquí estamos una semana más, ya en nuestro formato habitual, volvemos a la rutina tras estos 2 meses y medio de locuras, entre primero Mundial Femenino del pasado mes de noviembre y diciembre, parón habitual de Navidades, y este mes de enero de auténtica locura con el europeo de balonmano masculino. Volvemos a rutina, volvemos a estar los de siempre, difundiendo nuestro querido balonmano. Aquí los cuatro locos de siempre, aguantando aquí el chiringuito para que luego cuando lleguen las grandecitas vengan los demás al calor o de las medallas o de los palos. Nosotros aquí seguimos tirando el carro. Por ejemplo, echando mucho de menos a nuestro querido Gonzalo Rodríguez, bueno, pues le esperamos, ojalá la temporada que viene de vuelta, que con esos tiempos de Asobal, y obviamente ya con su carrera laboral ya asentada, pues seguimos lo de siempre. Nuestro querido Luis Malvar en la COPE, nuestro querido Vicente Soler en el deporte de 100% aquí en España, con la vuelta este lunes también de nuestros buenos amigos de handball de primera, Hernández Lorenzi, Paula Heredia y compañía, y pocos más locos. Aquí seguimos en el día a día de nuestro balonmano. eh, Contando lo que vemos, les guste o no a los que manden, a un lado del charco y al otro. Y el que quiera entender que entienda. El periodismo libre e independiente es lo que tiene, y es lo que nos hace seguir vivos y contando lo que nos ha dejado nuestro deporte en los últimos 7 días, que ha sido muy mucho. Hemos vuelto con fuerza aquí en España tras el europeo, del que ya analizamos largamente hace 7 días. Y hemos tenido muchas cosas interesantes. Por ejemplo, con lo que vamos a empezar el programa en apenas unos minutos, hemos tenido la segunda ronda de la Copa de la Reina. Ya conocemos los 8 equipos que van a disputar el torneo el fin de semana del 8 al 10 de mayo en Donosti, en San Sebastián, en el Jumbe Arena. Uno de esos 8 equipos, que ha sido una de las sorpresas de esta segunda ronda, ha sido el Grafomental Sporting La Rioja, el conjunto riojano, que eliminó al Costa Sol Málaga en el Palacio de los Deportes y que se mete en una fase final de la Copa de la Reina nuevamente. Nada, en unos minutos para arrancar el programa vamos a charlar con su técnico, con Luis Miascorbe, para hablar de ese éxito, de lo que está siendo la temporada del conjunto riojano en la Liga Guerrera Iberdrola, y de ese proyecto en Logroño de balonmano femenino, que se está asestando en la máxima categoría de nuestro deporte. Insisto, vamos a repasar todo lo que nos deje en la segunda ronda de la Copa, de lo que nos ha dejado, mejor dicho, toda la segunda ronda de la Copa de Reina, y en una semana también muy de copas, lo que nos ha dejado la Copa de España de balonmano masculino, que se ha disputado este fin de semana en el Rita Hernández de Telde, en Gran Canaria, con el triunfo otro año más para el Barça. En un torneo interesante, venciendo el Barça en la final al Recoletas Atlético Valladolid, los vallisoletanos que eliminaron en semifinales a Dicor Pebar Logroño Rioja, el Barça al Irudez de Asoirún. Vamos a hacer resumen sonoro, o mejor dicho, resumen audiovisual, de lo que ha ocurrido este fin de semana en tierras Gran Canarias con ese título del Barça, que nos sirve como pistoletazo de salida al arranque de la segunda vuelta en la Liga Nexus Energía Sobal. Una segunda vuelta que de hecho ha arrancado también este fin de semana con la mitad de la jornada. Los 4 partidos con no integrantes de esta Copa de España se han disputado y nos han dejado cosas interesantes, y nos ha dejado la confirmación de que si dejamos la liga muy igualada al parón de Navidades, y vuelve igual de igualada o más. Sobre todo, no solo por los resultados, dinámica de partido, insisto, repasaremos lo que nos ha dejado esa parte de también la jornada de la Liga en sus energías Oval, también la Liga Carreras, es verdad, como hemos tenido una jornada estaba interesantísima. Insisto, todo lo que ha ocurrido en los últimos 7 días en nuestro deporte lo contamos aquí, como siempre, en nuestro espacio a la madera. Antes de empezar, como siempre os digo, gracias por acompañarnos una semana más, gracias por las descargas, gracias por el feedback en redes sociales, y sobre todo gracias también por vernos en YouTube, los que nos veis en YouTube, como siempre
siempre os digo, darle a la campanita para suscribiros, para que os llegue cada semana el vídeo y sobre todo darle me gusta para que este vídeo tenga difusión y podamos hablar y podamos expandir grandes gestas como la que ha conseguido esta semana y con ella empezamos el programa, el Grafometal Sporting La Rioja, que ha logrado su billete para la fase final de la Copa de la Reina. Comenzamos nuestro programa a la madera de esta semana aquí en Pasión Balonmano. Tiempo hoy vamos para arrancar a hablar de balonmano femenino y hablar de esa Copa de la Reina que hemos tenido esta pasada semana, que nos ha dejado ya los 8 equipos clasificados para esa fase final de San Sebastián, del 8 al 10 de mayo. Y uno de esos equipos va a ser el Grafometal Sporting La Rioja, el conjunto logroñés que consiguió el pase tras vencer el pasado miércoles en el Palacio de los Deportes de La Rioja, el Costa del Sol Málaga por 18-17 en un partidazo y confirmando las buenas sensaciones que está teniendo esta temporada el conjunto riojano. Vamos a charlar de todo ello con el técnico del conjunto del Grafomental Sporting de Rioja, Luismi Ascorbe. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese pase a la Copa de Reina. Ha pasado casi ya una semana, lo habéis reposado un poquito, pero bueno, yo creo que premio al partidazo que hicisteis y yo creo que también a la temporada que venís haciendo este año en Liga Guerrera Ciberdola, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, la verdad que bueno, el partido de Copa en Logroño, además en casa contra un gran equipo como es Málaga, pues bueno, fue pues un auténtico privilegio el poder disputarlo y sobre todo obtener ese resultado con ese premio tan ilusionante, ¿no? Al final somos un equipo que es la segunda temporada consecutiva que está en la máxima categoría e intentamos asentarlo, ¿no? Asentarlo el que cada año intentemos sufrir cada vez menos y consolidarnos también, creando una base que nos permita tirar con mucha gente de casa en un corto o medio periodo de plazo, porque al final es lo que más arrastra a la gente a que venga también a animarnos. Y bueno, en ese sentido estamos muy contentos. En Liga estamos ahí peleando, últimamente no estamos teniendo muy buenos resultados, pero sí que es verdad que como cómputo general sí que estamos contentos porque estamos en una situación que todavía permite pues, el soñar con intentar salir de ese playdown. Ahora te quiero hablar de ese presente y ese futuro cercano en Liga, pero hablando un poquito también del partido de Copa del miércoles, lo hablabas tú, la entidad del rival, no hace falta hablar de Málaga, sabemos que es un equipo que está aspirando por todos los títulos nacionales, sea Liga, sea cualquier tipo de Copa, y el hecho de cómo reaccionasteis, yo diría 2 veces, en la primera mitad y sobre todo en la segunda, con ese parcial 5-1 al poco de la reanudación, es muestra clara de la mentalidad que teníais, sobre todo de las ganas que teníais de, bueno, intentar dar la sorpresa que al final hiciste, pero sobre todo reivindicaros, ¿no? Sí, ya en el partido de ida en Liga tuvimos un partido muy igualado que se nos fue en los últimos minutos por detalles y que además hace, pues bueno, da hecho de que el Málaga tiene un equipazo con unas jugadoras increíbles, con mucha experiencia, bueno, que eso hace que sea más difícil todavía. Pero el Sporting, el Grafometal, fue capaz bueno, pues de llevar el plan de partido a rajatabla, de confiar en las posibilidades, de mantener esa defensa, sobre todo con sus jugadoras más peligrosas o más en forma y bueno, ya vimos que Málaga vino con todo, que viajaron a pesar de que eran entre semana todas las jugadoras y bueno, pues tuvimos que dar un do de pecho para conseguir sacarlo delante. Lo pudiste sacar y ese premio de estar por tercera vez en la historia del club en una fase final de la Copa de la Reina tras Porreño 2016, Málaga en 2023 y está, bueno, pues unido un poco a lo que tú decías, Luismi, que ese premio para ese trabajo diario y para que sirva como motivación para seguir enganchando poco a poco a la gente, tanto dentro del club como jugadoras como también en la grada, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo del club se está viendo reflejado, ¿no? Cada vez, pues bueno, tenemos nos exponemos hacia el público de una manera diferente y sobre todo hacia las demás jugadoras, ¿no? Logroño es un sitio muy cómodo, muy bonito, en que se trabaja de manera muy seria y cuando ya tienes que buscar alternativas a las jugadoras porque se te van o porque intentas cambiar en algún perfil, pues bueno, no es lo mismo que como un recién ascendido a un equipo que todavía no se conoce. Así que en ese sentido intentamos llevar esa línea, ¿no? Y también, como te decía, continuar con el trabajo que desde Federación Territorial también se está intentando llevar, que es
meter cada vez más a chicas de cerca, ¿no? De La Rioja y de cerca, pues para que, bueno, pues ofrezcamos, ¿no? Este deporte femenino, este balonmano en este caso femenino, a la gente que tenemos más cerca y sobre todo, pues da gusto ver cómo tenemos un montón de equipos en la grada de niñas que vienen a disfrutar de estos partidos. No solo del equipo del Sporting La Rioja, sino también de nuestro filial de Calasancio. Y ese trabajo también femenino, también que estáis haciendo, me refiero también a través de Federación, también de tu parcela, también colaborando con la Federación de la Riojana, que también que está siendo buena, dando su pasito adelante. Luis, me hablando de Liga, lo que tú decías, estáis ahora quizás en una racha un poquito más negativa, venís también de esa derrota en Zonzama, en un partido que estuvo muy ajustado hasta los últimos minutos, en contraposición quizás a las muy buenas sensaciones que hiciste en la primera vuelta, con muchas victorias, compitiendo incluso a rivales potentes como el propio Málaga, o me acuerdo también de Veravera hasta el final. Quizás al final, yo creo que es lo que tú dices, que siendo la plantilla que tenéis, tenía que llegar a este momento Valle, pero bueno, yo creo que tiene que ser Valle para repuntar hacia arriba de nuevo, ¿no? Sí, el equipo está trabajando muy, muy bien. Acabamos de salir a entrenar ahora y a pesar del viaje que tuvimos el fin de semana y de la derrota que es dura, pues el equipo ha trabajado al 200% como siempre, ¿no? Porque es lo mínimo que tenemos que hacer. Entonces, al final, el trabajo tendrá su recompensa. Intentaremos que nuestro trabajo sea superior al de las rivales y que cuando, bueno, toque enfrentarse, como este fin de semana que viene, a Granollers o Elda o todos los rivales que tenemos a partir de ahora, pues mostremos la cara que tuvimos en la primera vuelta, ¿no? Respetando a todo el mundo, pero con la confianza en que el trabajo diario, pues seguramente nos dé buen resultado. Sabíamos al principio de año que iba a ser complicado, que hay un nivel muy alto, que hay mucha igualdad en todos los equipos. De hecho, aunque estaban abajo, vemos la plantilla que tiene Zonzamas y, lógicamente es normal que te compitan y más en su casa, ¿no? Como además habían estado en la primera vuelta peor que nosotras, pues lógicamente tienen que ir a muerte y así se ha demostrado. Pero bueno, el equipo está bien. Ahora lo importante es seguir con esa confianza, esa tranquilidad, que a pesar de la derrota, pues nos permita seguir pensando en positivo, disfrutando de esto, porque creo que tenemos por delante algo muy bonito, que hasta el último momento vamos a intentar pues agarrar esas plazas de playoff a poder ser o de no meternos en el playdown. Lo que tú decías, en esta temporada, segunda consecutiva, además tú también llegaste en el tramo final de la pasada temporada, era un poco seguir la continuación y como tú decías antes, el dar esos pasitos adelante dentro de lo igualada, y yo diría que cada vez va subiendo un poquito más el nivel de esta Liga Guerrera Ciberdrola, de asentar en la máxima categoría y de tener este proyecto dando pasitos adelante, que con mucho trabajo y con los pocos recursos que se tienen en una zona como La Rioja, el estar compitiendo en esta liga tan potente, ¿no? Sí, yo, bueno, desde el año pasado fue muy rápido porque fue al final y el objetivo Sí. era importante el salvar la categoría. Y este año la planificación fue también en esa línea, intentando pues tener un cuerpo técnico muy completo. Estoy muy contento con mis compañeros porque estamos trabajando mucha gente, ya que no nos dedicamos exclusivamente a esto y necesitamos el aporte, todo el mundo aporte, ¿no? En una parcela y en otra. Entonces, tanto Fran como Dani, como Iker, como en el ámbito del médico, la médico Cris o Pablo el fisio, pues lógicamente sin su trabajo sería imposible. Queremos crear esta estructura que permita poder trabajar con los equipos que tenemos de base, con nuestros filiales y cada vez hacer la pirámide mucho más grande por la parte de abajo, ¿no? Y eso hará que el día de mañana, pues el equipo se haya sentado en la máxima categoría, poder ser, y que si somos ese reflejo, ese espejo de estas niñas, pues aún mejor. El club está trabajando en esa línea, a pesar de que económicamente no tenemos el mismo apoyo que tienen otros equipos de la misma categoría, que es lo que estamos luchando y estamos peleando, ¿no? Porque es así y eso son números objetivos que se pueden ver. Intentaremos, pues bueno, que tengamos ese mismo apoyo para poder seguir creciendo y que podamos tener entrenadores bien preparados que ayuden a nuestros equipos de base, incluso en el primer equipo. Y en este trabajo, Luis, me vamos encarando poco a poco el tramo final de la entrevista. Ya yendo a lo más cercano, 8 jornadas quedan para el final de esta liga regular. Viendo un poco esos objetivos, viendo calendario y viendo tendencias, ¿cómo lo ves de complicado o de fácil el evitar el playdown? Incluso lo que tú decías, incluso aspirar hasta entre los 8 primeros, pero sobre todo evitar el playdown. ¿Lo ves factible o va a ser muy, muy, muy complicado?
Va a ser complicado, lo que pasa que lo tenemos ahí, ¿no? Lógicamente, entre Granollers, Elda, luego también Aula, Morvedre, Zonzamas, parece ser que se ha descolgado un poquito más Cícar, Ujú, pero estamos ahí unos cuantos equipos que incluso ahora también no está muy lejos Elche. Bueno, pues yo creo que va a estar en estos últimos partidos el ver quién puede caer, ¿no? Ya te digo, tenemos a un punto el noveno puesto, que eso es lo más importante. Tenemos también unos cuantos puntos que hemos conseguido si cayéramos en el play down. Todos los equipos ahora están apretando mucho. Aula está a un nivel muy bueno, sacando muy buenos resultados. ujú. Morvedre, ni te cuento, que desde la vuelta de Chris está Sí, obteniendo también muy buenos resultados, además con rivales directos. Lógicamente, Elda, Granollers tienen grandísimas plantillas, gente con mucha experiencia, que también va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito. El que ahora vienen a casa, intentaremos hacer un fortín del Palacio de los Deportes para conseguir esos puntos que nos permitan seguir estando cerca de estas plazas que eviten el playdown. ujú. Y el sábado precisamente a las 5 tenéis un duelo directísimo con Granollers. Un Granollers que también viene también en tendencia positiva, también con el pase a la fase final de la Copa Reina. Y a título particular está dejando buenas sensaciones en el conjunto de Ruber. Diría todo el año, pero sobre todo en desde la vuelta de del Mundial para acá. Está dejando buenas sensaciones y va a ser un rival muy complicado, ¿no? Sí, bueno, Granollers tiene una plantilla, fíjate que les falta Belén y Naila que han faltado por lesión y aún así tienen una calidad brutal, una rotación muy buena, un equipo muy completo y bueno, pues va a ser difícil, ¿no? Allí hicimos un partido, la verdad que muy bueno, creímos en nuestras posibilidades hasta el final, a pesar de ir perdiendo y lo remontamos al final, ¿no? Del partido y tiene que ser la dinámica de este equipo, el seguir defendiendo como lo estamos haciendo, metiendo un poquito de ritmo y bueno, pues consiguiendo cada vez tener menos errores en ataque, ¿vale? Porque el equipo está jugando bien en ataque, pero está teniendo errores que a veces nos penalizan un poquitín, que es lo que hace que, bueno, estés en esos partidos y esas diferencias tan pequeñas, pues caigan de tu lado, ¿no? Pero bueno, Granollers es un gran rival, no tenemos nada que perder por intentar el dar la sorpresa, porque yo creo que sería una sorpresa, aunque juguemos en casa. Y bueno, pues pase lo que pase, lo siguiente será pensar en Elda, que es el siguiente rival, y ya está, no queda otra. Partido a partido, que diría que el bueno, se va a ver el gran partido el sábado a las 5 ese gran fomental Granollers, y sobre todo también esta llamada para felicitaros por el pase a la Copa de la Reina y a la minicopa, que como decíamos antes de la base, también las cadetas van a disfrutar muy mucho de esa minicopa, que recuerdo en Málaga también hicieron buen papel, así que seguro que también va a ser un premio para la base estar en esa minicopa. Luis Mías Corbett, técnico del Gran Fomental Sporting La Rioja, que gracias por estar con nosotros, enhorabuena por lo que estáis haciendo. Y suerte para lo que se viene por delante en Liga y ya para esa copa que tendremos en mayo. Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo. Es un honor volver a hablar contigo, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Sí. Y nada, pues lo daremos todo. Este equipo es así, lo va a dar todo hasta el final y esperemos que sea con un resultado positivo y disfrutaremos, esperemos disfrutar de esa Copa de la Reina, que si no es que estás en playdown lo vas a disfrutar aún más, ¿no? Si Sí. estamos en playdown, pues bueno, habrá que pues tener un poquito de calma y bueno, disfrutar de una manera que nos permita preparar el resto de partidos. Así que nada, muchas gracias y espero verte pronto. Gracias, Luismi. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos la charla con Luis Mías Corbe, con el técnico del Grafometal Sporting La Rioja, el conjunto logroñés que ha logrado el pase a la fase final de la Copa de la Reina por tercera vez en su historia, como decíamos en la presentación, 2000, la charla con él, 2016 Porriño, 2023 Málaga y está en 2026 bien cerquita de casa, en Donostia, en San Sebastián. Bueno, ya que hemos estado hablando de ello, hoy va a ser un programa un poquito siguiendo un hilo habitual al del formato clásico, pero bueno, con apartados un poquito entremezclados por las distintas competiciones que hemos tenido en la última semana. Vamos con el apartado Copas, vamos a seguir hablando obviamente también un poquito más de esta Copa de la Reina. Lo primero de todo.
ponemos en orden los resultados de esta segunda ronda que se disputó el pasado miércoles, hace prácticamente 7 días, con los siguientes resultados. Ya sabéis, eran eliminatorias a partido único, que nos dejó los siguientes marcadores. Zonzamas plus Car Lanzarote 18, Rocasa en Canaria 23. Balonmano Morbede 25, Mecalia Atlético Guardés 27. Ya citado, Grafometal Sporting La Rioja 18, Costa del Sol Málaga 17. En la Prestigio 23, Ático Balonmano Elche 22. Caja Rural, Aula Valladolid 24, Conserva Sorbecenal Balonmano Porriño 22 y Cicar Lanzarote Ciudad de Recife 25, KH7 Balonmano Granollers 32. Bueno, repasando, vamos a repasar todo el partido, pero bueno, ya que hemos estado hablando de él, también queríamos escuchar la valoración del, en este caso, equipo perdedor de esa eliminatoria que hemos analizado entre Grafometal y Málaga, en este caso Costa del Sol Málaga, otro de los siempre aspirantes favoritos a los títulos en España, ya sea Liga o sea la de distintas copas o Supercopas. Bueno, pues que no va a estar de nuevo en una cita copera, que siempre son las ilusiones para el conjunto de la capital de la Costa del Sol. Precisamente vamos a escuchar la oración que hacía después del partido Suso Gallardo, analizando autocrítico las claves de la derrota del conjunto malcitano en Logroño. Bueno, creo que el equipo defensivamente ha estado bien. Pues al final, que te metan 18 goles, creo que es el 99,9% de los partidos ganarías, pero cuando metes 17 es imposible, ¿no? También ganar un partido, ¿no? Yo creo que se nos ha hecho de noche de cara a gol, su portero ha estado genial y cuando no, yo creo que se nos ha encogido un poco el brazo. Y cuando llega a los minutos finales fuera de casa, pensando en los fantasmas también del año pasado y que lo vas a tener, que lo puedes perder, pues bueno, al final los detalles pues se van para el equipo que menos presión tiene y que menos tenía que perder. Sí, no nos hemos quedado otra. Hoy es otra noche dura, es otro día duro. Llevamos 2 temporadas que llevamos muchísimas cosas arrastrando y creo que al final en momentos como este pues se nota. Pero bueno, creo que este equipo se ha caracterizado siempre por levantarse, por no rendirse nunca. Esperemos que hagamos borrón y cuenta nueva lo antes posible, que nos centremos en Liga, en sacar buenos partidos, en conseguir la mejor clasificación posible de cara a ese playoff que empezará por mayo y cuando llegue marzo pues estar lo máximo preparado para la otra competición que nos queda, que es Europa. Bueno, pues esas eran las valoraciones de Suso Gallardo, técnico del Costa del Sol Málaga tras la derrota del conjunto andaluz ante Grafometal Sporting La Rioja. Cerramos ya esa eliminatoria, repasamos el resto de eliminatorias, donde podemos decir, y viendo los resultados que hemos mostrado hace un instante, que ha habido 3 sorpresas, 3 equipos de los a priori no favoritos, que sí, bien es cierto que jugaba en casa, pero de los a priori no favoritos, han conseguido el pase. Uno Grafometal Sporting La Rioja, otro Caja Rural Aula Valladolid, tras vencer a Porriño 24-22, además en un partido donde las de Salva Puig dieron muy buena imagen. En un partido donde durante toda la primera mitad siempre estuvieron por delante en el marcador. Bien es cierto que tras el descanso las gallegas reaccionaron y el partido se equilibró, pero en los últimos minutos una muy buena defensa de las vallisoletanas les permitió conseguir el pase a esa fase final de la Copa de la Reina. También consiguió el pase a la fase final de la Copa de la Reina, también dominando esta sí desde principio a fin, el Elda Prestigio en el derbi alicantino ante el Ático Balonmano Elche, ese 23-22, en un partido donde las eldenses llegaron a tener una renta de hasta 5 goles, mejor dicho, hasta 6 goles a su favor, 13-7 se fue venciendo al descanso, en la de 5 se estuvo manteniendo durante muchos minutos la primera mitad. Bien es cierto que tras el paso por el vestuario Elche reaccionó, mejoró prestaciones, sobre todo en la faceta ofensiva. En defensa más o menos mantenía el nivel y fue recortando, pero en ese tramo final las lenses, el conjunto de Bea Escribano consiguió mantener templar los nervios ante la reacción ilicitana y conseguir un pase histórico para el La Prestigio, que se mete en una fase final de la Copa de Reina muchos años después y que deja a otro también de los equipos coperos, por así decirlo, fuera de la fase final de la Copa de Reina en San Sebastián, el Ático Balonmano Elche. Un Ático Balonmano Elche
que, bueno, se queda fuera de este torneo y que precisamente vamos a escuchar la oración que hacía después del partido Alberto Zabalegui, ya sabéis, de momento entrenador interino durante estas semanas que tiene de baja por paternidad Joaquín Rocamora. Bueno, pues Alberto Zabalegui, que hacía el siguiente análisis de esa derrota en Elda, que las apeaba de la Copa de la Reina 2025-2026. Nos hemos vuelto a quedar fuera de la fase final de la Copa de la Reina, por lo tanto la valoración no puede ser buena. Un partido del que no hemos entrado de cara, habiendo cosas en juego, el grupo ha entrado con ciertos nervios y con un poquito de desconfianza que ha hecho que nos vayamos abajo en el marcador durante toda la primera parte con una distancia importante de Elda, y hasta que no nos hemos olvidado un poquito del marcador y hemos sido nosotras mismas y nos hemos centrado en disfrutar y en hacer lo que hacemos en los entrenamientos, pues no hemos sido nosotras mismas. Quedarnos con la parte positiva, quedarnos con que no nos hemos ido del partido hasta el final, que hemos tenido bola prácticamente sin tiempo para igualar el partido y ir a la prórroga, quedarnos qué es lo que nos hace tener éxito en los partidos y pasar mala noche y levantar con buena cara mañana y cabeza alta para seguir trabajando y afrontar el partido de Málaga contra la Ilusión del Mundo. Bueno, pues esas son las valoraciones de Alberto Zabalegui tras la derrota del Atijo Balonmano Elche en la segunda ronda de la Copa de la Reina de Balonmano. Los otros tres partidos sí podemos decir que se cumplió el pronóstico, aunque la película fue distinta en dos de ellos en comparación con el tercero. En los dos partidos que se disputaron además en la isla de Lanzarote, victoria, no voy a decir cómoda, pero sí encarrilada de los dos favoritos. Por un lado, el Rocasa Gran Canaria en pista de Zonzama 18-23, sobre todo con una gran defensa que está siendo sin duda alguna la clave del grandísimo estado de forma del conjunto dirigido desde principios de año por Dejan Ojeda. Y bueno, Zonzama, pese a que está a buen nivel y que precisamente, y hemos hablado hace un ratito de ello, venció este pasado fin de semana a Grafometal en Liga, pues no pudo conseguir meterse en una fase final de la Copa de la Reina. Similar pasó en Titerroy, donde el Cican Azul de Ciudad de Recife no pudo vencer al Cachisete de Balonmano Granollers, la de Ruber Cuesta, que ya desde el inicio mostraron un gran acierto ofensivo y consiguieron ir poco a poco marcando distancias para conseguir el billete para la Copa de la Reina. Una Copa de la Reina, una fase final de la Copa de la Reina, donde también estará el Mecal Atlético Guardés, que sí cumplió el pronóstico, pero tuvo que sudar y de lo lindo para vencer en Sagunto, para vencer en el René Maneguil al Balonmano Morbere 25-27. Y es que de hecho las saguntinas en la segunda mitad tuvieron opciones serias de llevarse el partido. El partido estuvo parejo durante toda la primera mitad, siempre con rentas de Segua a favor del conjunto gallego, pero en el tramo final de la primera parte, las valencianas llegaron a irse dos arriba al descanso. Esa igualdad se mantuvo, ya fue en los últimos 10-15 minutos, donde Mecalet Juárez en ese intercambio de golpes fue por delante, consiguió llevarse la victoria. Bueno, pues de ese partido y con el cual vamos a cerrar la Copa de Reina y en un instante nos metemos ya a hablar de la otra copa que hemos tenido esta semana. Escuchamos la valoración de Ana Seabra, la entrenadora del conjunto gallego, analizando así las claves del pase de las gallegas a la fase final de la Copa de la Reina. Un partido que sabíamos que iba a ser muy difícil, es una eliminatoria, es una final para estar numa grande competición que todos tienen la ilusión. Jogamos fora de casa, em 48 horas já hicimos mais de 5.000 kilómetros de viagens, pero vale a vitória, não a exibição, pero continuar a trabalhar, objetivo cumprido. Y sabíamos todavía que teníamos que controlar muy bien el partido emocionalmente y tácticamente. Y enhorabuena a las jugadoras, a todos, porque fue un esfuerzo grande y Morvedre no nos puso la vida fácil, de verdad. Y bien, es una clasificación para la Copa de la Reina, que era el objetivo principal. Bueno, pues esas son las valoraciones de Ana Sabra, la entrenadora del Mecalia Atlético Guardés, tras la victoria del conjunto gallego en Sagunto para conseguir el pase a la fase final de la Copa de la Reina. Una fase final
que estáis viendo ahí. Este es el cuadro de los 8 equipos clasificados para esa fase final de la Copa de la Copa Su Majestad la Reina, que se va a disputar, como decimos, en Donostia, en San Sebastián, en Terras Guipuzcoana, del 8 al 10 de mayo. Ya clasificado lo teníamos el Superamana Bravera como organizador de la Copa Reina y actual campeón de la misma. El Replaza Betionas como vigente subcampeón de la misma al estar el actual campeón como organizador clasificado. Además, Caja Rural Aula Valladolid, en La Prestigio, Grafomental Sporting La Rioja, Rocasa Gran Canaria, KH7 Balonmano Granollers y Mecalia Atlético Guardes. Una fase final de la Copa de Su Majestad la Reina que se va a sortear dentro de 7 días exactamente, el próximo martes, el martes que viene, conoceremos ya el cuadro de las eliminatorias, cuartos, semifinal, final de la Copa de Reina y también el cuadro de la mini Copa de España femenina en categoría cadete, con los equipos cadetes de los 8 clubes clasificados, ya sea con el formato habitual, 2 grupos de 4 equipos y los vencedores de cada uno de ambos grupos se enfrentarán en la final el domingo, horas antes de la final de las mayores. En el Iyumbe Arena de Donostia San Sebastián ya fue un éxito cuando se celebró allí hace unos años y seguro que va a ser un éxito y daremos cuenta de ello, a mediados de mayo, cuando se dispute la Copa de la Reina. Lo que vamos a hacer ahora es dar cuenta de la Copa de España, que se ha estado celebrando este fin de semana, Copa de España masculina, que se ha estado celebrando este fin de semana en Telde, en el pabellón Rita Hernández de Telde. Sin solución de continuidad, aquí este espacio Copas dentro del programa La Madera, vamos a disfrutarlas con responsabilidad, que diría el eslogan. Porque hemos tenido este fin de semana la Copa de España y os traemos resumen audiovisual de la misma, porque mientras os voy contando los partidos, vamos a tener imágenes de los encuentros en material gráfico que nos cede la Real Federación Española de Balonmano. Aquí se lo agradecemos siempre, que el Departamento de Prensa y Comunicación siempre nos ayuda a que este programa pues tenga contenido importantes. Bueno, pues una Copa de España que empezó en la tarde del sábado con el encuentro que enfrentó, y ahí estáis viendo las imágenes, al Dicorpebar Logroño de La Rioja y al Recoletas Atlético Valladolid, con triunfo para el conjunto vallisoletano por 22-27, en un partido que de dos partes totalmente diferenciadas, y así lo vimos. Una primera parte donde el conjunto riojano parecía que conseguía buena renta. Bien es cierto que el partido empezó igualado, con partido típico de inicio de temporada o de segunda vuelta, pero en torno al Ecuador de la primera mitad ya el conjunto de Miguel Ángel Velasco consiguió ir abriendo brechas, sobre todo con una buena defensa que frenó ese acierto del conjunto vallisoletano, que había mantenido ese intercambio de goles e incluso llegó a tener la opción de irse 5 arriba al descanso, 15-10, pero tras el paso por el vestuario cambió por completo la película del partido. Una excelsa defensa, una gran actuación de César Pérez Verdejo bajo palos del Recoletas Atlético Valladolid, frenó por completo el acierto frangivino y permitió no solo remontar, o mejor dicho, no solo igualar el partido, sino darle la vuelta. Es que el parcial en la segunda parte fue de 7-17 a favor del conjunto de David Prisionero y se fue viendo poquito a poco que el conjunto riojano intentó buscar alternativas, pero no consiguió, pese a los intentos al buen hacer de Álvaro Martínez Lobato en el juego. Valladolid se vio muy cómodo en defensa y poco a poco también con un buen juego coral ir abriendo brecha hasta conseguir ese 22-27 definitivo. Triunfo importante para el Recoletas Atlético Valladolid, que se metía así por primera vez en la historia del club en una final de una competición a nivel nacional, en una final, en este caso de la Copa de España.
Que ya sabéis que no da, el hecho de meterse en la final no daba plaza para competición europea, pero aún así, insisto, día histórico para el conjunto vallisoletano, para el club vallisoletano, tras conseguir ese pase a la fase final, a la final de la Copa de España que se ha disputado en Telde. Bueno, pues de ese partido que vamos a ver, las valoraciones que hacían después del mismo los protagonistas. Siempre hacemos, cada vez que vemos un partido de eliminatorias de copas, primero equipo perdedor, después equipo vencedor por diferencia. Escuchamos primero una evaluación de Álvaro Martínez, Álvaro Martínez Lobato, es jugador además de Recoleta Atlético de Madrid, ahora en la fila del Dicorprevar Logroño y La Rioja, y de su míster Emil Ángel Velasco, y por parte del equipo vencedor, César Pérez. ¿Qué torneos ha hecho el joven, iba a decir veterano, joven veterano, portero del conjunto vallisoletano? Bueno, pues César Pérez y David Pisonero organizaban también el triunfo del conjunto vallisoletano en esa primera semifinal de la Copa de España. Pues creo que hemos tenido dos equipos, ¿no? En el sentido en el que el equipo en la primera parte ha estado muy concentrado, muy predispuesto a todo lo que nos ha dicho nuestro entrenador, y bueno, creo que en la segunda parte el cambio de portero, ha salido César, nos ha parado 3-4 balones seguidos, creo que hemos entrado en una dinámica que no salíamos de ella y creo que eso nos ha empezado a lastrar un poco. Pero bueno, creo que nos viene bien este tipo de partidos para preparar el miércoles el partido que tenemos de Liga, y bueno, la verdad que pues dentro de lo que cabe, pues bueno, orgulloso del trabajo y esfuerzo del equipo. Sí, eso es, el partido en la primera parte nos ha salido todo, hemos hecho un partido muy serio y muy centrado, y bueno, sí es verdad que Valladolid es un equipo que nunca se rinde, siempre da más, es un equipo que nunca está muerto, y en ese aspecto pues darles enhorabuena también a ellos porque han hecho un gran partido. Bueno, pues dos partes muy diferentes, una claramente nuestra y otra pues claramente más todavía suya, ¿no? Una pena porque creo que hemos jugado bien durante 40-45 minutos, jugando claro, tirando claro, pero en esa segunda parte César ha cerrado la persiana. Hemos fallado muchos lanzamientos claros y eso ha hecho que bueno, pues que cojan esa ventaja y que luego en los últimos 10 minutos nos precipitemos y se lo pongamos más fácil todavía, ¿no? Creo que se ha notado ese inicio de competición, pero estoy contento con muchas cosas, lógicamente, pero con otras no tanto. No se puede perder una parte de 13 goles contra un equipo que se supone que es de tu liga, y en ese aspecto, pues lógicamente, es un toque de atención para lo que nos viene ahora. Vamos a ver si descansamos y si nos da tiempo a corregir, y el miércoles damos el callo en Guadalajara. Bueno, rematar esa primera parte porque hemos tenido opciones incluso de irnos de más, luego ese golpe franco que ellos yo creo que han empezado a remontar el partido ahí con el golpe franco directo de la primera parte, y luego ha faltado esa consistencia, yo creo que más mental que otra cosa, ¿no? Porque creo que en los primeros 10 minutos hemos fallado un contraataque, 3 desde el pivote, otras 2 desde el puesto, los penaltis. No se puede fallar tanto si quieres llevarte un partido como estos. Partidazo, la verdad es que la primera parte no nos ha salido como queríamos, nos han corrido, han metido gol con facilidad, y la segunda todo lo contrario, hemos defendido, hemos parado, un partidazo en definitiva. Sí, nada, la defensa, al final nuestra base tiene que ser la defensa, no hemos defendido y se han ido muy cómodos al descanso. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un partidazo. A mí me gusta. Han tenido que disfrutar mucho fuera, yo no tanto. Pero es verdad que hemos visto casi prácticamente 2 partidos. Hemos visto una primera parte donde nos ha costado bastante hilar, situaciones tácticas muy trabadas, mal cara a puerta, defensivamente poco coordinados. Sin embargo, la salida del descanso, con 3 o 4 ajustes, yo creo que los chicos han estado muy cómodos. Es verdad que la figura de César ha aparecido, nos ha ayudado, pero bueno, levantar un 15-10 a Logroño no es nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, contento más por el resultado en sí, que me parece fantástico para nosotros, sí por las sensaciones, un poco con las que podemos afrontar un poco el inicio de Liga, que era la gran incógnita, y este partido refrenda un poco esas sensaciones. Bueno, nosotros ya, imagínate, si llegar aquí era un premio para nosotros, poder vivir una final de este calibre, pues absolutamente relajados, sin ninguna presión, pero con mucha ambición, como siempre lo hacemos. Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas de esa primera semifinal entre el Dicorprevar Logroño Rioja y el Recoletas Atlético Valladolid. Pasamos a hablar de ya la segunda semifinal, y como hemos hecho antes también, con imágenes de ese triunfo del Barça ante el Irudek Bidasoa Irún por 37-31.
Un partido donde quizás el marcador, y permitirme la expresión, es relativamente engañoso para la igualdad que hubo en el camino del partido. Me voy a explicar, porque sí, bien es cierto que el Barça ya salió con fuerza para tener una renta a su favor de en torno a 2-3 goles ya desde los primeros minutos, pero esa, o mejor dicho, de 3-4 goles, que incluso al propio Alex Moza le obligó a pedir tiempo muerto en el 5 de la primera parte con el 6-2, pero a partir de ahí la distancia en el marcador no se ha movido de esos 4 goles. El conjunto Vidasotarra consiguió rearmarse para mantener el tipo ante un Barça donde sin duda alguna la figura del partido del torneo ha sido Luis Frade, que enormes 2 partidos ha hecho el pivote luso, el pivote portugués, para conseguir liderar sin duda alguna el equipo. Ha sido me voy a adelantar, ha sido el MVP de la Copa y con merecimiento. Bueno, en esa primera mitad donde el Barça mantenía esa distancia de en torno a 3-4 goles, pero por su parte el Irudek Bidasoa-Irún, que respondía a cada tanto también con buen juego y también con aportación de todos los jugadores. En esas idas y venidas incluso llegó a ponerse a 2 tantos, pero en los últimos minutos de la primera mitad, me refiero, el Barça abrió brecha para irse 4 arriba al descanso, 20-16. Tras el paso por vestuarios, película similar, el Bidasoa que intentaba apretar en el marcador, hubo por momentos de llegar a ponerse a 2 goles, pero en un abrir-cerrar de ojos, el Barça aprovechaba contras, se aprovechaba también combinación con Luis Frade para abrir brecha, ponerse de nuevo 5 arriba, obligando también a parar a Alex Mozas en un tiempo muerto. No hubo reacción en ese tiempo muerto y el Barça, yo creo que ahí ya sentenció el encuentro, o mejor dicho, aceptó definitivamente el encuentro para irse 7 arriba, que hizo que el técnico Bidasoa gastara sus tiempos muertos, pero en esa tramo final del partido, Bidasoa tiró de coraje, mostró buena imagen, incluso obligó al Barça ya con el partido encarrilado a pedir tiempo muerto, y acercarse a esa distancia de 4 goles, 4 o 5 goles que se estuvo manejando el partido hasta ese 37-31 definitivo, ese triunfo final por 6 tantos para el conjunto de Antonio Carlos Ortega. Bueno, pues después de esa segunda semifinal pasaron por zona mixta, por los micrófonos de la Real Federación Española de Balonmano, por parte del conjunto irundarra, Gorka Nieto y su míster Alex Mozas. Por parte del Barça, el MVP del torneo, de la semifinal y de la final, Luis Frade y Carlos Ortega, analizaban así las claves del triunfo del Barça 37-31 ante Bidasoa. Bueno, un día duro para nosotros. Teníamos la ilusión de competir un poco más, pero está claro que ellos han estado por encima todo el rato. Hemos tenido ratos de jugar muy bien, de hacer un buen balonmano, pero está claro que ellos al contraataque han estado muy bien. Nos ha costado mucho, sobre todo cuando hacíamos lanzamientos cerrados, en caída, o cuando perdíamos balones, nos costaba mucho llegar y obviamente Nielsen es el mejor portero del mundo y ha hecho su trabajo bien. Bueno, sí, yo considero que en cuanto a nivel de juego hemos tenido ratos de estar muy tú a tú, pero esos ratos se tienen que alargar los 60 minutos si queremos ganar y no ha sido así. Bueno, pues de inicio creo que no hemos salido bien al partido, no hemos estado finos, sobre todo en las primeras acciones. Ellos al final cogen 3-4 goles de renta que ya te hacen ir un poco a remolque, pero sí que es verdad, como dices tú, que luego hemos apretado, nos hemos acercado, hemos tenido incluso alguna bola para ponernos a 1, si no recuerdo mal, al final de la primera parte, pero al final fíjate que en 2 minutos se vuelven a poner 4 arriba, y luego la segunda parte sí que hemos vuelto a ponernos 2-1 abajo, pero al final Nielsen ha estado impresionante y creo que bueno, ellos han merecido ganar. Nosotros no hemos estado bien, como te dije ayer, era estar perfectos nosotros y que ellos no estuvieran en su mejor día. La parte nuestra no la hemos cumplido, así que bueno, felicitarles y a seguir. Sí, pero bueno, al final no puedes cometer errores de lanzamiento muy claros porque ellos los penalizan mucho con su contraataque, que es demoledor. Incluso cuando metíamos gol en el contragol ellos nos han hecho muchísimo daño y no hemos llegado a estar perfectos, pero bueno, yo creo que estamos cada vez más cerca. Yo creo que también ellos demuestran mucho el respeto que nos tienen a nosotros porque juegan con sus jugadores mejores mucho tiempo y eso al final también es un consuelo de tontos un poco, pero es cierto que también hace ilusión ver que para ellos somos un rival difícil y bueno, darle la enhorabuena, son el mejor equipo yo creo
del mundo, a uno de los mejores equipos del mundo y es un lujo jugar contra ellos. Impresionante bajo las bajas que tenía el Vidasoa. Como siempre, un equipo muy competitivo, siempre no gira la cara a nada ni a nadie. Y bueno, en línea general, muy buen partido hicimos. En defensa, bueno, falta un poco de conexión. Normal que estuvimos un mes y pico fuera todos juntos, desde el segundo o tercer entreno que hacemos todos juntos, y aún tenemos cosas que compactuar bien. Y en ataque, muy bien, muy fluidos, el balón circuló rápido, hemos podido tirar de ocasiones muy claras. Y bueno, fue ese el partido. El Mil ayudó en portería, tuvimos bien en el contraataque, en el balance, y al final hemos sacado el partido. Bueno, sí. Bueno, creo que gestionamos muy bien el partido. Obviamente se acercaron en la primera parte, hemos abierto muy bien el resultado, pero creo que tuvimos siempre mano en el partido. La verdad que muy orgulloso del equipo. Mañana hay una final con poco tiempo de descanso. Hay que preparar lo mejor posible. Bueno, dura como siempre. Valladolid hizo un partidazo, una remontada increíble, y ya sabemos, ya el año pasado tuvimos problemas en su casa. Es un equipo que compite también muy bien, un poco más de tiro de fuera. Y bueno, ahora mismo hay que pensar en descansar y mañana ya jugaremos. Bueno, un partido ha sido disputado, que hemos estado extremadamente bien en ataque, cosa difícil después de estar tanto tiempo los jugadores separados por el europeo, y sin embargo la defensa, que quizá uno de nuestros puntos fuertes, nos ha costado bastante más, ¿no? Hemos tenido fallo, pero también puede entrar dentro de la normalidad, porque hemos estado, como he dicho, más de casi 2 meses separados, ¿no? Contento por el resultado, creo que hemos dominado el partido siempre, aunque no ha dejado de luchar Vidasoa, la verdad, todo hay que decirlo. Y nada, mañana ahora recuperar a la gente para mañana afrontar la final. Bueno, pues es un título más, hay que ver el Valladolid el partido de hoy. La verdad que ha sido 2 tiempos absolutamente distintos, uno que parecía que tenía el partido perdido y un segundo tiempo que ha remontado, que ha ganado de incluso 10 goles. Bueno, hay que verlo, aunque nos conocemos, siempre es una cosa nueva y estudiarlo un poquito. Bueno, pues esas eran las valoraciones de los protagonistas tras ese triunfo del Barça 37-31 ante Vidasoa en la segunda semifinal de la Copa de la Reina, que nos dejaba ya como final de la Copa, mejor dicho, Copa de la Reina, de la Copa de España, que nos dejaba como final de la Copa de España a ese Recoleta Atlético Valladolid-Barça. En la previa de esa final de los mayores se disputó la final de la minicopa juvenil, que enfrentó precisamente a Barça y Vidasoa, que se llevó el conjunto juvenil del Barça por 22-32. Ya en la final absoluta, que es la que estáis ya viendo el resumen del partido, el Barça que venció 24-32 al Recoletas Atlético Valladolid en un encuentro donde, bien es cierto, que Valladolid se puede ir con esa medallita, si se me puede permitir la expresión, de irle venciendo al Barça 2-0 de salida. Más allá del momento puntual de que salió con mucha fuerza el conjunto vallisoletano, la primera parte yo creo que dejó muy buenas sensaciones el conjunto de David Pisonero, sobre todo quizás el primer cuarto de hora, donde sí mantuvo el tipo, sí mantuvo ese intercambio de golpes, de goles, de buen ritmo, donde el Barça otra vez tuvo a Luis Frade como referente. Le decían los compañeros de la tele, entre Paco Caro y Alberto Díaz, creo que tenían ellos el dato, 5 goles, creo que anotó en esos primeros 10 minutos, fue clave para que el Barça mantenga ese ritmo de intercambio de goles. Fue en torno, insisto, a ese minuto 13-15 donde el conjunto del Barça reaccionó, sobre todo a partir del tiempo muerto que pidió Antonio Carlos Ortega, porque el partido no se abría. Y tras el tiempo muerto pedido por el técnico andaluz del Barça, un parcial de 0-6, que ya, bueno, mejor dicho, de 0-5, que ya dejó el partido encarrilado. Ya el Barça tuvo esa renta de 5 tantos que estuvo manejando hasta el 12-16 con el que se fue al descanso. Y tras el paso por vestuarios, pues bueno, el conjunto de David Pisonero no bajó el tipo, siguió plantando cara con esa renta de 5 goles que estuvo manteniendo durante los primeros 10 minutos de la segunda parte, pero ya poco a poco el potencial del Barça se fue primando para ir abriendo brecha de 7-8 goles y poco a poco iba a decir abriendo distancia, pero tras un tiempo muerto David Pisonero en torno al Ecuador en la segunda parte, Recoleta Atlético de Valladolid volvió a reaccionar, volvió a recortar a los 5 tantos. Parecía que el partido iba a estar emocionante hasta el final, pero de nuevo ahí el Barça ya abrió brecha definitiva para firmar el título, un nuevo título más para el Barça. En competición local, el dato es demoledor, lo han repasado muchos compañeros, así que no voy a ser yo el que lo oculte. 62 títulos nacionales consecutivos del Barça desde aquella Copa
allí estaba yo presente, en Logroño, de 2013, que se llevó el ya extinto Balonmano Atlético Madrid. Desde entonces, todos los títulos nacionales han tenido un único ganador, el Barça, llámese Liga Asobal, sus distintas denominaciones, Copa del Rey o Copa de España, antigua Copa de España, mejor dicho, Copa Asobal, antigua Copa Asobal, ahora actual Copa de España. En la Tozay, había que decirlo. Bueno, insisto que el Barça campeón de esta Copa de España en 2026, disputada en el Rita Hernández de Telde, y de la que vamos a cerrar, y enseguida nos metemos ya a hablar en modo Asobal. Pues obviamente vamos a ver y a escuchar a los protagonistas después de esa final. Por parte del Regoletas Atlético Valladolid, pasaban por zona mixta de nuevo César Pérez, Verdejo, gran torneo del portero vallisoletano, Jorge Serrano y su técnico David Prisionero. Por parte del campeón del Barça pasaban por los micrófonos Timothy Enguesán, Dome Makuc y el míster Carlos Ortega, analizando así las claves de ese triunfo del Barça en la Copa de España 2026. Bueno, pues para nosotros este partido era muy complicado. Al final ganar al Barça es casi imposible. Pero bueno, veníamos aquí con la ilusión. El partido de ayer para nosotros fue muy importante, de mucho desgaste, y bueno, pues hemos llegado a la final como hemos llegado y bueno, hemos competido la primera parte, la segunda sí que es verdad que se nos ha ido un poco en el marcador, pero hasta donde hemos podido, nos hemos dejado todo. Sí, por supuesto. Para el club este objetivo no estaba ni en los planes. Al final, estar aquí y luego encima ganar el partido de ayer y conseguir esta plata es un sueño para todos nosotros y para todos los del club. Sí, bueno, la verdad que ya solo estar luchando por esto es algo importante y emocionante para el club y para todos los jugadores, por supuesto. Y sí es verdad que creo que podíamos haber peleado un poco más, pero a pesar de eso muy orgulloso porque lo hemos dejado todo contra un equipo como es el Barça. Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, hemos dado todo sobre la pista y ya con eso tenemos que estar orgullosos. Bueno, creo que al final detalles, sabes que podíamos haber peleado un poquito más, estar un poquito más en partido. No puedes conceder algunos errores que hemos tenido, pero vamos, ya te digo que súper orgulloso de todo el equipo, de todo el club. Solo estar aquí peleando por esto, la primera final de la historia del club, y tenemos que estar orgullosos y seguir trabajando en este punto, en este camino. Bueno, muy contentos por el torneo en sí. En general creo que vamos con un muy buen sabor de boca, pero es verdad que la primera parte hemos aguantado, hemos tenido momentos incluso buenos donde hemos podido jugar muy a gusto, muy fluido, defender de una forma muy reconocible de toda nuestra primera vuelta, pero es verdad que su rotación al final nos hace daño, ellos juegan a un ritmo muy alto, nosotros bajamos, tenemos momentos en los que nos cuesta mucho seguir ese ritmo y al final yo creo que por continuidad te lleva, ¿no? De hecho nos vamos muy contentos porque creo que hemos competido contra un gran Barça, ellos han jugado muy intenso, muy hasta la última jugada, han sido capaces de jugarla, con lo cual estamos contentos de lo que hemos tenido enfrente y del papel que hemos hecho en esta Copa. Sí, para nosotros es histórico, pues sobre todo porque es nuestra primera final, ¿no? Es cierto que no habíamos todavía jugado ninguna, nuestro escudo estando en nuestro equipo, para nosotros es muy importante, intentamos crecer poquito a poco y estos pasos, estas finales nos dan muchísimo, sobre todo para seguir en un proyecto en el que queremos. Muy contento, primero de todo, no ha sido fácil, creo que nos ha costado un poco entrar en el partido, pero al final hemos hecho la diferencia. Muy contento porque también llevamos un mes sin jugar juntos y creo que este fin de hemos jugado bien. No, ya nada más contento y ganas de seguir así. Pues en defensa creo que hemos cogido goles fácil un poco, pérdidas de pelotas también, pero creo que eso es normal después de tanto tiempo sin jugar juntos. Sí, creo que hemos jugado mejor en la parte, hemos corrido más, hemos metido más goles. No, he visto un equipo muy bien y nada más contento de este título y espero ganar aún más este año. Bueno, seguro que se notaba que hemos estado un mes con selección, que en algún elemento del juego nos costaba un poco, perdimos algunas pelotas, también fallamos muchos tiros claros, pero bueno, al final lo más importante es que hemos ganado esta medalla y bueno, ahora nos queda la mitad de la temporada y bueno, seguro con mucha energía. Sí, seguro, hemos hecho muchos pocos entrenos hasta ahora. Se notaba, pero bueno, tenemos esa química entre nosotros y seguro que cada partido vamos a estar mejor. Bueno, contento y orgulloso del equipo por haber ganado el título. Creo que a Valladolid también nos ha apretado mucho, nos ha hecho las cosas difíciles
Era un torneo para nosotros trampa porque llevamos mucho tiempo separados, hemos tenido solo 2 entrenamientos juntos. El ataque estoy en general bastante satisfecho, pero en defensa hemos tenido algunos fallos lógicos por otro lado, por el tiempo que hemos estado separados, ¿no? Pero el título se nos da por adelantado como campeón y hay que jugarlo, ¿no? Y ya demuestra a los oponentes que cada vez nos lo ponen más difícil. Bueno, hemos tenido 2 errores seguidos consecutivos en el ataque posicional nada más empezar y ellos han puesto 2-0 y hemos podido remontar rápido, pero creo que en defensa hemos recibido algunos goles que quizá un caso por falta de actitud en algún caso o anticipación que les ha hecho ellos mantenerse en el resultado durante mucho tiempo, ¿no? Pues seguimos aquí nuestro programa La Madera de esta semana y bueno, sin solución de continuidad, ya que hemos venido de hablar de 4 equipos que están disputando actualmente la Liga Nexus Energía Sobal, o mejor dicho, los 4 mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Nexus Energía Sobal, pues nos metemos ya en nuestro espacio habitual de Asobal para el repaso de lo que ha ocurrido en la jornada de este fin de semana, que es la segunda vuelta y que podemos decir que se ha disputado hemos tenido medio arranque de la segunda vuelta. Lo de medio arranque es literal porque se ha disputado media jornada de la 16ª de la Liga Nexus Energía Sobal, insisto, hasta hoy que estamos grabando y publicando el programa, este martes por la mañana, hemos tenido ya el arranque de la segunda vuelta. A la mitad, ahí estáis viendo los partidos que hemos tenido disputados de este fin de semana, que se han estado celebrando además en paralelo, uno incluso literal, a la Copa de España. Los resultados que hemos tenido de momento en esta jornada esta de la Nexus Energía Sobal ha sido Abanca de Mar León 25, Frigorífico El Morzo Cangas 19, Batco Balonmano Torrevega 32, Rey Balonmano Cuenca 29, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 23, Freiking Balonmano Conés 28 y en el derbi de Castilla y León, Viveros y el Balonmano Nava 32, Tubos Granda Villaranda 32. Ya sabéis que eran aplazados. Se van a disputar hoy, martes, a las 8 de la tarde, el Barça Orneo Alicante y el Caserío Ciudad Real Irudec Vidasoa Irún, por Teledeporte además. O RTV Play, allá buscaremos dónde verlo. Y mañana, miércoles, se disputarán el Balahuesca Recoleta Atlético Valladolid, 8 de la tarde, y el San Vicente Balonmano Guadalajara de Corpe Balonmano Rioja, 8:30 de la tarde. De todas maneras, después en la agenda, en los últimos minutos del programa, los volvemos a recordar los horarios para que nadie pierda el hilo, sobre todo los que los escuchéis y veáis prontito el programa. Bueno, espacio de Asobal, hoy un poquito más rápido, pero ya volvemos con nuestro repaso habitual, que sé que a mucha gente le gusta. Por el repaso en sí, y sobre todo también por ver y escuchar a los protagonistas. Empezamos por orden cronológico, por ese triunfo de Ademar, 25-19 ante Cangas, en un partido que, hablando un poquito, o yéndome hacia atrás a lo que hemos contado hace un ratito en el programa, pueda ser no sé si un calco, pero una copia de lo que fue la película del partido, del Logroño Atlético Valladolid, de la Copa de España. Me explico, una primera parte donde el conjunto cangués sorprendió y de qué manera a Ademar, con una gran defensa, con un gran acierto goleador, sobre todo en el tramo final de la primera mitad, que le permitió irse 5 arriba, ante un Ademar que estaba, yo creo, bastante perdido, quizás le costó meterse en ritmo de competición. Y parecía que tenía todas consigo el conjunto de Quique Domínguez, pero en la segunda parte, una gran reacción del conjunto ademarista. Yo creo que hubo charla en el descanso y me vais a dar la razón cuando escuchéis las declaraciones, que vamos a ver en un instante. Y además fue totalmente distinto, muy fuerte en defensa, anuló por completo a Cangas. Bueno, Cangas metió solo 6 goles en la segunda parte, creo que con eso os digo absolutamente todo. Y así se vio un Ademar el más habitual, una imagen más parecida a lo que hemos visto en esta temporada, que también está rindiendo el conjunto de Dani Gordo. Bueno, pues insisto, dio la vuelta como un calcetín y en torno al Ecuador de la segunda parte ya el partido igualado, ya empezó a liderarlo el Ademar y ya como un cohete fue abriendo distancia hasta ese 25-19 definitivo. Triunfo muy importante para un Ademar, para meterse en ese lío de la clasificación, en el que están ahí arriba, que por cierto no la he repasado, ahora en un instante lo vamos a hacer.
Y por su parte, Cangas, que bueno, pues tenía ahí en su mano de conseguir 2 puntos importantes en la lucha para permanencia, pero no pudo ser. Bueno, ya que estamos hablando de este partido, escuchamos los protagonistas. Por parte de Cangas, escuchamos la valoración que hacía en sala de prensa Quique Domínguez, el técnico del conjunto del Morrazo. Por parte de la banca de Marleón, escuchamos la flash interview con Alberto Martín, con el jugador madreño, y la valoración autocrítica, ahora me vais a entender el comentario que he hecho hace un par de minutos, de Dani Gordo, analizando las claves de ese Ademar 25, Cangas 19. Bueno, me voy triste, me voy dolido y me voy muy extrañado. Es muy raro, ¿no?, que después de 30 minutos tan buenos hagas 30 minutos tan malos. Es muy raro. Y es verdad que han ido pasando cosas, y es verdad que hemos tenido inferioridades, exclusiones que nos han limitado, es verdad todo eso, ¿no? Pero es verdad también que teníamos que haber sido capaces de responder de otra manera. No lo hemos hecho, hemos respondido con muchos errores en defensa y en ataque. Y el Ademar en la segunda parte nos ha superado con muchísima claridad. Nuestra portería tampoco ha sido la misma y por lo tanto el parcial de la segunda parte al final les da a ellos una victoria muy clara. Así que eso se ha traducido en un 13-8 al descanso, ese gol final de David, de golpe franco directo. Y es verdad que en la segunda parte ha cambiado radicalmente. Hemos empezado a tener muchas exclusiones, con lo cual nuestro ritmo defensivo ya no era el mismo. Alguna superioridad numérica que hemos tenido no la hemos aprovechado, al revés que Ademar, que las ha aprovechado muy bien. Con lo cual ha cambiado la dinámica del partido, nuestra defensa no era la misma, el marcador se ha apretado muchísimo, hemos intentado cambiar el ritmo con el 7 contra 6, porque claramente el partido estaba en otra fase, pero no nos ha salido bien. Y hemos seguido teniendo exclusiones, y las exclusiones las hemos pagado con parciales que cada vez han puesto más de cara al partido a Ademar y a partir de ahí ya hemos ido encadenando más errores de lanzamiento claros, algunas pérdidas de balón. Bueno, un poco lo que dices, creo que nos ha costado un poco entrar en partido, pese a que teníamos una buena dinámica durante toda la pretemporada. Y nada, luego la verdad es que en la segunda parte hemos salido bastante bien, nos hemos sabido rehacer, lo cual es algo de ameritar a todo el equipo, porque no es fácil, yo creo, levantar este tipo de partidos, pero bueno, yo creo que la afición nos ha ayudado y hemos podido sacar los 2 puntos en casa. La verdad es que yo creo que este partido nos tiene que servir para poner un poco las cosas en su sitio. Durante toda la semana venía yo mascando un posible inicio como este. Y bueno, pues yo creo que es una visión adelante, claro. Es una visión adelante, es que la primera parte esto no puede ser. O sea, tenemos que poner el mundo de trabajo, a que la gente paga su entrada. Hoy yo todavía no he visto con un ambiente que hacía tiempo que no veía a esa gente, lo cual me doy las gracias. Doy la enhorabuena al equipo, sobre todo por esa segunda parte, con los 2 puntos, pero yo creo que es una visión adelante. Hemos hecho una primera parte de lo peor que yo he dirigido a este equipo en estos 3 años, por contra, hemos hecho una de las mejores segundas. Oye, que un jugador como Lodo se esté dejando la rodilla ahí, haciendo acciones con poco mérito, o sea, con poca suerte, con poca fortuna, pero que por lo menos el tío si le ve que va a muerte, bueno, pero nosotros que estamos jugando aquí para... La verdad que el mensaje ha calado, y por contra, la segunda parte, pues yo creo que es de lo mejor que hemos visto en esta segunda parte. Una exhibición defensiva, algo extraordinario, corriendo en contraataques, también en 7 contra 6 ya lo sabían que hacer. Bueno, pues hemos recuperado balones y nos hemos ido, pero bueno, insisto que esto tiene que ser una visión adelante, y lo voy a recalcar para todos, y un aprendizaje para todos, y bueno, pues a seguir trabajando, porque yo digo siempre, cuando ganamos trabajar, cuando perdemos trabajar, y cuando hay situaciones de mejora en el grupo o en el club, pues también hay que hacerlo. Bueno, pues esas elaboraciones de los protagonistas de ese Abanca de Mar León 25, Frigorífico El Morrazo Cangas 19. Vamos a hablar del otro partido de la tarde del sábado, el triunfo del Vasco Balonmano Torrelavega por 32-29 ante el Rey Balonmano Cuenca, un partido igualado, prácticamente 60 minutos. Fue toda la primera mitad, salvo esos últimos minutos de la primera parte donde el conjunto torrelaveguense se abrió brecha para ese 5 arriba al descanso, 17-12. En la segunda parte esa distancia se mantenía, pero poco a poco Cuenca iba manteniendo el tipo, sobre todo muy buen ataque. Poco a poco en defensa fue haciendo daño a Torrelavega y se fue acercando en el marcador hasta incluso ponerse a un solo tanto en los últimos minutos.
Momento donde llegó la jugada polémica del partido y tenemos que citarla porque muchas de las declaraciones que vais a ver a continuación giran en torno a ella. En torno a 2 minutos del final, se señaló por parte desde la mesa del delegado federativo un cambio antirreglamentario por parte del conjunto conquense, decisión muy protestada por el banquillo, de hecho muy protestada, que Lidio Jiménez no es que solo viera la calificación, sino incluso vio una tarjeta azul que, en función de la reunión que tenga el comité de competición este miércoles, veremos cuánto conlleva de sanción de partido sin poder estar en el banquillo el técnico del Rey Balonmano Cuenca. Bueno, pues en ese momento, con esa exclusión al jugador por el cambio reglamentario y por la exclusión de Lidio Jiménez con 2 menos, pues ya ahí se le acabaron las opciones al conjunto conquense de seguir apretando, y Torrelavega pudo rubricar un partido que en sensaciones quizás podía haber caído a su favor, pero quizás en ese último tramo final se lo había puesto más peligroso de lo previsto. Bueno, ese triunfo 32-29 del que escuchamos a los protagonistas, precisamente vamos a escuchar por parte de Rey Balonmano Cuenca a Lidio Jiménez analizando el partido y principalmente esa acción final, y por parte del Basco Balonmano Torrelavega escuchamos una acción de Isi Martínez. ¿En qué nivel está don Isidoro Martínez? La saga continúa. Y Jacobo Cutera, el míster del Basco Balonmano Torrelavega, estas enamoraciones de los protagonistas tras ese Torrelavega 32, Cuenca 29. Bueno, pues creo que un partido que ha dominado casi desde el principio Torrelavega, que hemos sido en el molque, pero sí es verdad que bueno, en el sprint final del partido nos hemos centrado a nivel defensivo, alguna parada de Arguilla nos ha hecho que pudiéramos estar en el partido, pero bueno, una decisión creo que no acertada, gravísima, se ha cargado el partido, ¿no? No nos ha dado opción, lo que hubiera pasado al final, bueno, no nos ha dado opción de poder sumar puntos aquí, porque bueno, creo que una decisión así hay que tenerlo clarísimo, no lo tiene clarísimo nadie, lo acabo de ver en televisión, no se ve nada, recuperamos a un jugador, o sea, es todo una locura. Estás toda la semana preparando el partido, con muchos lesionados, con la gente muy jodida, forzando para poder jugar este partido, y tomar una decisión que no te hace poder sumar puntos, ¿no? En un campo como este tienes que estar muy bien a todos los niveles, y bueno, creo que tampoco te estamos tirando suerte en estos momentos claros de los partidos para poder sumar puntos fuera de casa, ¿no? Nosotros tiramos 5 jugadores, incorporábamos al sexto, y estábamos 5 en cancha. Aunque hubiera pisado un jugador, éramos 6. Es que no tiene compresión. O sea, recuperábamos al excluido, teníamos que ser 6 en cancha, y estábamos 5. Aunque hubiera entrado uno, sería el sexto. O sea, y aparte esto no tiene sentido, tienes que tenerlo clarísimo, a falta de minuto y medio, un partido igualado, que está un partido bonito, pues se lo ha cargado. Bueno, te vas con rojo y azul. Bueno, tampoco tengo que reaccionar así, eso es un error grave mío, pedir disculpas al público, pues ya los árbitros y al delegado de mesa, porque no tengo que comportarme así, pero mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, y cuando te invitan a una decisión así, hostia, es muy duro, es duro. Bueno, un partido como todos los partidos yo creo de la primera jornada, muy complicado, se viene de este periodo invernal que sin competición y bueno, es complicado encontrar el ritmo de competición. Hemos salido muy serios, luego en la segunda parte pues sí que es verdad que hemos igual precipitado en momentos claves que les han metido en el partido, pero bueno, lo importante y con lo que hay que quedarse es con los 2 puntos, que son muy complicados como todos los partidos de la Liga Sobal. Así que nada, muy contentos por el trabajo del equipo, por el trabajo que se ha hecho en invierno y con ganas de seguir creciendo y a por el siguiente partido del sábado que viene. Bueno, no creo que fuera exceso de confianza, más igual precipitación y no saber igual llevar el tiempo de partido cuando tocaba matarlo, ¿no? El conservar por lo menos el colchón que teníamos, el tener un poco la cabeza fría en momentos claves, pero bueno, yo creo que eso, hay que quedarse con el final del partido que se ha hecho, hemos jugado bien las últimas 2 acciones que eran importantes, así que nada, contentos con los 2 puntos. Sí, es lo que ha dicho el míster, que bueno, se viene de un periodo muy largo sin competir, y aunque trabajes muy bien y se entrene muy bien, luego la competición es otra cosa, empieza bueno, la presión, los nervios y bueno, también el Cuenca venía aquí con muchas bajas, yo creo que sin nada que perder, han hecho un partido muy serio, es un equipo muy duro y bueno, es complicado, así que hay que valorarlos también estos 2 puntos. La importancia de 2 puntos en los arranques, en partidos que suelen ser muy extraños, sin ir más lejos, pues todos los partidos que han arrancado ya pues han sido un poco pues parecidos, ¿no? Con parciales muy acusados, equipos que van por encima con diferencia y les dan la vuelta, y nosotros pues hemos sufrido una cosa parecida,
En nuestro caso, pues no hemos conseguido ganar el partido, rematarlo cuando hemos tenido muchas opciones para ello. Hemos desperdiciado muchas opciones por precipitación. Nos han pasado muchas cosas de rechaces, paradas de portero que entran dentro, bueno, pues muchos detalles que muchas veces es por ese ansia, por ese nerviosismo que se generan en estos primeros partidos, que hay que saber jugarlos. Lo importante es sacar 2 puntos y ya llegarán partidos mejores. Bueno, que hay que rematarlo cuando tienes ahí oportunidades. Hemos tenido varias sin portero, hemos tenido alguna precipitación en contraataque, hemos tenido varias de rechaces y hemos tenido varias de portero que la paran y acaba entrando. Claro, si esto está sumando 7-8 ocasiones, 7-8 goles, aunque sea la mitad de ellas, pues mira qué diferencia, sigues manteniendo el marcador o incluso la amplías. Si le das vida a cualquier rival en la Liga ASOVAL, van a por ti. Así que si no hubiera habido las inclusiones del tramo final, pues se nos hubiera puesto muy complicado. No, bien, yo creo que el equipo está, tampoco puedo aislarlo. Hay que ver su contenido de manera global. Hemos hecho un buen trabajo en enero, estoy muy contento del trabajo de los jugadores, del trabajo que se ha hecho. Los partidos de pretemporada de enero han sido muy útiles. Y luego este partido hemos sacado 2 puntos, una final, tenemos 15 finales, tenemos 8 en casa, muchos puntos en casa son muy importantes sacarlos, ya nos quedan 7 y sacar los 2 puntos es lo más importante y a pensar en el siguiente. Bueno, pues esas elaboraciones de los protagonistas tras ese triunfo de Torrelavega ante Cuenca en la noche del sábado. Nos vamos ya con los 2 partidos que se disputaron el domingo. Uno, el de por la mañana, además a la misma hora casi en paralelo, casi a la misma hora que la final de la Copa de España, se disputó en el alcalde Miguel Sales de Puente Genil, Cajasola GSM Puente Genil, Freaking Balonmano Granollers. Triunfo del conjunto valliseno 23-28 en el que era el debut de Toni Maya en partido oficial como técnico del conjunto pontanés, y dejó muy buenas sensaciones, la verdad, el conjunto andaluz. El conjunto cordobés que plantó y mucha cara al Granollers, que de un tiempo a esta parte se le está atragantando mucho la pista andaluza, me refiero, en las últimas temporadas. Siempre está teniendo partidos complicados el conjunto dirigido por Antonio Rama. De hecho, esa igualdad, incluso podría decir que el marcador final, ese +5 final, es bastante engañoso, porque hasta 7-6 minutos para el final estaba la cosa apretada. Gol arriba, empate, pero en esos últimos minutos ya quizás se le acabaron las energías a Puente Genil. En el sentido de que un par de fallos permitió a Granollers abrir brecha de 3 goles y ya con esa dinámica consiguió ese +5 definitivo para el conjunto vallesano. Triunfo importante para Granollers que, y sí, ahora os pongo la clasificación que no me he olvidado, le sigue metiendo de lleno en esa lucha por los puestos de arriba, que se han apretado muy mucho con el partido pendiente que tienen los de arriba. Bueno, después vamos a ver y escuchar la versión después del partido de los protagonistas. Pedimos disculpas por el audio. Además, trasladamos las disculpas que la gente de la GSM Puente Genil, que como siempre es la que nos manda el audio. Pero bueno, yo creo que se entiende a la perfección lo que dicen los protagonistas. Por parte del Freaking Balonmano Granollers, la gran noticia del partido, sin duda alguna, la vuelta casi un año después de Ferran Castillo a las pistas. Pues vamos a escuchar su valoración del triunfo y también de sus sensaciones en la vuelta, y también la de su míster, la de Antonio Rama. Por parte del Cajasola GSM Puente Genil, escuchamos la oración de don Álvaro de Ita, más de 30 años en la élite. Hay que decirlo, que a algunos todavía se le ha olvidado anunciarlo. Me refiero a que el Puente Genil lo ha anunciado, yo me he enterado por las redes sociales de Puente Genil, y lo dicho, que Álvaro de Ita y su nuevo míster, Toni Maya, analizaban así las claves del triunfo del Freaking Balonmano Granollers ante Cajasola GSM Puente Genil. Bueno, pues ha sido un partido muy difícil desde el principio al final. La primera parte nos ha costado mucho entrar en su defensa, la verdad que han defendido muy bien, muy duro, y nosotros hemos tenido algunas acciones que, sobre todo con pivote, nos han hecho daño, pero bueno, ya en la segunda parte hemos podido entrar más en su defensa y nuestra defensa nos está más duros y bueno, se ha decidido por detalles al final, pero bueno, muy contentos. Bueno, pues muy contento, mi nuevo debut en ASOVAL después de la lesión, y la verdad que sensaciones muy buenas. Pues un partido durísimo, como siempre aquí. Yo creo que ellos han estado muy bien desde el principio, muy intensos sobre todo, ¿no? O sea, se ha visto
un nivel altísimo de agresividad y de intensidad, y también yo creo que tiene un equipo muy potente para esto. Nos ha costado muchísimo la primera parte defender a pivote, y luego la segunda parte yo creo que hemos controlado un poquito mejor, ¿no? Manteniendo esa pequeña distancia, aunque luego había un momento, creo que en el 23-22, ¿no? Que se han puesto ellos por delante, pero hemos manejado muy bien los últimos minutos. Yo creo que hemos ajustado un poquito más la defensa, hemos podido recuperar algún balón y a partir de ahí pues poder correr, ¿no? Y romper el partido. Creo que no es la diferencia que se ha demostrado, que se ve en el marcador, no es la real, y el partido ha sido muy muy igualado, digno de una victoria pues de 1 o de 2 goles. Bueno, es un jugador que tiene muy bueno uno contra uno, es un jugador que se equilibra muchísimo, pero también, bueno, que cada vez se le va conociendo más, y al final pues tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Y a superar y darla. Es un jugador muy joven, que sí que le falta a lo mejor un poquito más de, digamos, de madurez y de regularidad, pero es que es eso, ¿no? Tiene 18 años y tiene un futuro muy prometedor. Sí, porque además es que estamos teniendo problemas en el funcionamiento del centro defensivo, y eso también es a valorar muy positivamente, ¿no? Que el hecho de que hayamos sufrido tanto y que durante el partido se haya podido arreglar esa situación dice mucho de ellos dos, sobre todo de Fischer, que ha tenido muchos problemas al principio, sobre todo los unos contra unos, y que haya sabido resarcirse de eso y defender como han defendido al final, pues muy contento por ellos. Bueno, pues una pena al final, ¿no? Porque hemos estado luchando todo el partido, hemos remado, hemos ido por delante, hemos empatado, es un partido muy parejo, y por últimos 5 minutos pues se nos ha ido, ¿no? Contra equipos como Granollers no puedes cometer cierto tipo de fallos y así nos ha pasado, pero bueno, el camino es el camino es competir, seguir cada partido y hacer esta segunda vuelta. Bueno, hoy la verdad que sencillamente increíble, no esperaba otra cosa, porque es verdad que la afición está con nosotros, se nota, y hoy ha sido increíble el apoyo que nos han dado, y espero que esto siga así y que nos apoyen porque lo necesitamos. A ver, por partes, yo creo que puramente a lo deportivo, el equipo defensivamente yo creo que ha entendido lo que queríamos hacer, sobre todo en la primera parte. Hemos cortocircuitado a Granollers en muchas fases de la primera parte y en muchas fases del juego ofensivo. Hemos sido capaces de llevar a Granollers, que es un equipo de los máximos goleadores de la liga, a 13 goles. Incluso hemos superado 4 exclusiones en contra, ¿no? Con lo cual dice mucho del trabajo defensivo del equipo, que eran los objetivos de este partido. La segunda parte, bueno, hemos estado por encima del marcador, defendiendo, estando intensos. Álvaro nos ha ayudado en algún momento que la defensa no ha estado fina, ellos también han afinado en los conceptos tácticos, nos han cambiado un par de cosas, nos han ido sobre nuestros treses, digamos, contrarios en la zona derecha, no han conseguido muchas superioridades hacia la derecha, no hemos sabido corregir eso, pero hemos tenido balón para meternos a 2, hemos tenido balón para meternos ahí al palo. Pero bueno, contra Granollers, esos detalles son los que te hacen perder el partido. Nada, al final, los últimos 5 minutos hemos apretado, hemos tirado un poco de casta, no ha funcionado, pero nada, yo creo que podemos estar orgullosos de los chicos todos, el cuerpo técnico, afición, todos, porque se ve en la pista que la del equipo ha hecho un trabajo impresionante, se lo ha dejado todo, intensidad, ayudas, la gente celebra los goles, que es lo que quiere. El equipo por encima de todo. Y con esta afición hoy el polideportivo ha estado impresionante. Y espero que nos sigan y nos apoyen. En esos momentos donde lo necesitamos han apretado. No ha sido suficiente, pero yo creo que la comunión de todos hoy ha funcionado. No nos quedemos con el resultado, quedémonos con las sensaciones que han sido muy buenas, quedémonos con el trabajo de los chicos, que nos ha servido hasta el minuto 55. Hay que seguir trabajando para que podamos ganar estos partidos, que estoy convencido que lo haremos. Bueno, pues esas evaluaciones de los protagonistas del conjunto del... Bueno, pues esas evaluaciones de los protagonistas del partido que se disputó en la mañana del domingo en Puente Genil entre el Cajasol Ángel Semínez y el Flequín Balonmano Granollers. Vamos con el último partido que se ha disputado de momento de esta jornada 16ª. El derbi castellano-leonés en el Guerreros Naveros entre Viveros Oro, el Balonmano Nava y Tubos Aranda Villaranda. Partido que tenía mucha enjundia. Por el hecho, lo contamos justo hace ya una semana, que se anunció el lunes de la semana pasada la marcha de Álvaro Sonavilla como técnico del conjunto navero, la llegada, o mejor dicho, la subida del cargo de Carlos Villagrán, segundo a primer entrenador del conjunto navero.
y en un duelo importante también, porque más que 2 puntos en esa lucha por la permanencia que están los dos equipos de la Comunidad de Castilla y León, y sobre todo por también bajas y altas que ha habido en los dos equipos. Bueno, pues el partido fue, vamos, precioso, una auténtica locura, lo estuvimos disfrutando muchísimo. Bien, es cierto que en la primera mitad Nava dejó buenas sensaciones, quizás saben con las ganas de querer reivindicarse con el cambio en el banquillo de sus jugadores, y tuvo rentas de 4 goles a su favor. Reaccionó en el tramo final del conjunto arandino, sobre todo con muy buena actuación de Vasco Teixeira, el portero portugués, bajo palos, reivindicándose también tras semanas turbulentas y complicadas en Aranda, en la portería. Bueno, y eso hizo que el partido de descanso solo se fuera uno arriba. Nava, 17-16. En la segunda parte esa igualdad se mantuvo. De hecho, incluso Saranda Villaranda durante muchos momentos estuvo por delante. Intercambio de goles, idas y venidas. Y en esos últimos minutos Nava, que consiguió tuvo opción incluso de llevarse los 2 puntos, pero en esos últimos instantes el conjunto del Saranda Villaranda, con un tanto de Jakub Sladowski, consiguió el empate a 32 definitivo, que les permitía sacar un punto importantísimo en esa lucha por la permanencia, que se va a apretar y de qué manera, y ahora lo vais a ver. Bueno, con esto cerramos el apartado Sobal. Escuchando la oración después del partido, los protagonistas del presidente del conjunto arandino, Vasco Teixeira, el portero portugués, y su míster Javier Márquez analizaban ese empate importantísimo para los arandinos en Nava de la Asunción. Fue un partido muy difícil, como se ve en el resultado. Un empate fuera de casa siempre es algo positivo. Encima un equipo muy difícil. Nava tiene mucha calidad individual, pero bueno, hicimos un buen trabajo en conseguir este empate. No era lo que queríamos, pero es algo. Y al final fue un muy buen partido de balonmano. Sí, una vez más nuestra afición, mismo fuera de casa, estuvo increíble. Tuvimos gente limitada, creo, en el pabellón de Aranda, de Nava, pero mismo así en minoría hicieron mucho ruido y nos apoyaron hasta el final, como es su lema, y bueno, agradecerles que están siempre ahí. Sí, bueno, pues un partido que creo que ha tenido muchísimas alternativas, que creo que cualquiera de los dos podríamos haberlo ganado y haber perdido, y que yo creo que quizás ese empate final refleja un poco la igualdad que ha habido casi en todo el partido, a excepción de esos primeros 8 minutos de partido, donde una salida en tromba de Nava nos coloca un 6-1 abajo, pero creo que el equipo ha tenido tranquilidad, ha sido capaz de empezar a generar situaciones defensivas que nos permitían correr, y a partir de ahí hemos sido capaces de igualar el marcador. Luego, pues partido después del parón, que siempre hay imprecisiones, que además la tensión que se veía en la pista por la importancia de los puntos, la verdad es que en ese sentido un partido muy disputado. Y luego para nosotros, pues todo lo que sea puntuar fuera de casa, al final, viendo cómo está esta liga, es muy importante. Al final es un punto que nos permite pues seguir ahí, que los resultados en la primera jornada de la segunda vuelta nunca son determinantes, pero sí que nos permite por lo menos el ir cogiendo algo de puntos que nos permitan pues el seguir trabajando. Así es que nada, darle también la enhorabuena a Nava por el trabajo que han hecho. Creo que han sido un equipo muy, muy sólido, con muchas alternativas, y creo que sin duda ha sido un partido muy, muy disputado, como decía antes, y que hace un claro honor a lo que es esta competición. Bueno, pues esas elaboraciones de los protagonistas tras ese empate del Saranda Villaranda, tras ese empate a 32 de los arandinos en Nava de la Asunción. Bueno, pues contado ya toda la jornada Sobal, que se me había ido la pinza, momento me viene perfectamente para contar cómo está la clasificación de la Liga Nexus Energía Sobal a fecha de hoy, martes 10 de febrero, primero de la mañana, antes de que se disputen los otros 4 partidos restantes de esta jornada 16ª. Pues líder sigue el Barça con 30 puntos, obviamente. Se ha apretado la zona de arriba
tabla, obviamente, con los partidos ya disputados. Se han puesto con 22 puntos, segundo Freaking Balonmano y tercero Vazco Balonmano Vega, con el partido ya disputado esta jornada, decimos esta. Con 21 puntos tenemos a de Corporal Rioja cuarto, a Banca de Mar León quinto e Irudec Vidasoir un sexto, además con ese partido ya además disputado. Con 20 puntos está el Recoleta Atlético de Madrid séptimo. Con 13 puntos está el Caserío Ciudad Real octavo, también con un partido pendiente. Con 12 el Horneo Alicante noveno. Con 11 puntos se sitúa el Tubos Aranda Villa de Aranda, tras ese empate logrado este domingo. Con 10 puntos se mantienen Cajasol, Ángel Seminas, Puente Genil un décimo y Reviva Balonmano Cuenca duodécimo. Y la zona de abajo se ha cambiado un poquito con ese empate del Vivero Solo del Balonmano Nava, que se coloca decimotercero con 9 puntos. Esos 9 puntos tienen ahora Frigorífico El Morrozo en decimocuarto en puesto de promoción y Bada Huesca decimoquinto en puesto de descenso. Un descenso que completa de momento el San Vicente Balonmano Guadalajara con 8 puntos. Cerramos aquí la parte de Asobal, cojo un poquito de aire y nos metemos en los últimos minutos del programa para repasar lo ocurrido en la Liga Carreras Iberdrola y también en el resto de las competiciones nacionales. Bueno, pues seguimos aquí en la Madera, últimos minutos, último tramo del programa. Hoy se nos va a quedar también el programa un poquito larguito, pero es que ya habéis visto, ha habido muchas cosas esta semana en el balonmano, entre copas y ligas y demás. Tenemos mucho que contar. Hemos hablado en el principio del programa de balonmano femenino, volvemos a hablar de balonmano femenino porque ya sí, con orden canónico, repasamos, aunque sea brevemente, lo que nos ha dejado esta semana la Liga Carreras Iberdrola, que hemos tenido su jornada 18ª, después de la resaca copera que había habido esta entre semana, con prácticamente todos los equipos de la liga disputando partidos, menos Veravera y Betiona, que están ya clasificados de oficio. Bueno, pues los otros 12 han tenido doble compromiso. Aunque algunos de ellos no. Ahí estáis viendo los resultados de esta jornada, con el partido que se aplazó, ahí le veis en la tercera posición, entre Conservas Vecinal, Balonmano Porreño y Caja Rural Valladolid. Ahora hablamos de ello. Los resultados de la jornada, los otros 6 partidos han sido Ático Balonmano Elche 22, Costa del Sol Málaga 27, KH7 Balonmano Granollers 28, Elda Prestigio 22, Mecale de Cobres 25, Cica Nazarote de Ciudad de Recife 20, Balonmano Bolodre 14, Superamana Veravera 28, Rocasa Anganeria 30, Replaza 21 y Zonzamas Plus Carnazarote 17, Grafometal Sporting La Roja 16. La clasificación la tenemos de esta manera, a falta, recuerdo, de 8 jornadas para que se cierre la liga regular. Ya voy avisando. Primero, Rocasa Gran Canaria con 30 puntos. Con 29 puntos le siguen segundo Mecale Atlético Guardés, tercero Superamana Veravera. 25 puntos para Costa del Sol Málaga, cuarto. Con 22 puntos Real Plaza Betiona, quinto. 21 puntos para Conserva Sorvecinal Balonmano Porriño, sexto, con un partido pendiente de este fin de semana. Séptimo, KH7 Balonmano Granollers con 19 puntos. Octavo, Ático Balonmano Elche con 17 puntos. Noveno, Elda Prestigio con 15 puntos. Décimo, Grafometal Sporting La Roja con 14 puntos. Undécimo, Caja Rural Aula Valladolid con 12 puntos y partido pendiente de este aplazado esta semana. Con 8 puntos se sitúan Balonmano Morbede duodécimo y Zonzamas Plus Canazote 13º. Colista una semana más el Cicanazote de Ciudad de Arrecife. Contamos brevemente que lo primero de todo, la noticia de la jornada ha sido ese aplazamiento entre el partido entre Conservas Vecinal, Balonmano Porriño y Caja Rural Aula Valladolid, porque bueno, ya la borrasca Marta, que ha afectado tanto a este país, sobre todo en la jornada del pasado sábado, y que en las principales categorías no os ha afectado, ni en las primeras ni en la segunda, como vais a ver, pero en plata y en primera nacional, plata femenina me refiero, y primera nacional masculina, ha afectado y bastante. Ha habido unos cuantos partidos aplazados. Bueno, pues el conjunto vallisoletano le pilló la nevada en pleno camino de Valladolid a Tierras Gallegas y ante la imposibilidad de llegar a tiempo, pues se decidió, por preservar la seguridad de la expedición, aplazar el partido, ya esperando a nueva fecha que el Comité Nacional de Competición, en común acuerdo con los clubes, ponga una nueva fecha para ese partido. Y de lo que sí se disputó de estos 6 partidos, pues bueno, triunfos solventes de los de arriba, de Veravera en Sagunto,
lamiéndose las heridas de la derrota anterior, el anterior fin de semana en Liga. Rocasa que sigue a su ritmo ante el Reprasa Betiona, ni cansancio acumulado de Copa ni nada. Siguen las teldenses a un gran ritmo. Y bueno, Mecalet Guares que también trabajando un poquito, tuvo que sufrir un poquito más ante un Cicanazote de Ciudad Rife que deja buenas sensaciones en los partidos, pero sigue sin conseguir puntos. Le da aquí mucho ánimo a la gente del San José Obrero. De resto de la jornada, bueno, hemos hablado también un poquito por encima de ese triunfo de Gonzamas ante la Juventud Sportiva Roja al inicio del programa con Luis Mascorbe, el triunfo solvente del KH7 de Balonmano Granollers ante la Prestigio. Están, insisto, remarco, en un muy buen estado de forma las de Rubén Cuesta. Llamarme pesado, yo lo dije al inicio de temporada, en cuanto este equipo cogiera rodaje, sobre todo por las jóvenes, iban a la guerra y se está viendo que están con la flechita hacia arriba. Y quien también consiguió un triunfo importantísimo para lamerse las heridas entre dos equipos muy necesitados, dos de los eliminados en la Copa de Reina en 3 semanas, fue el Costa del Sol Málaga, en el partido que podemos ver en RTV Play, en este caso sí le pudimos ver, entre el Ático Balonmano Elche y el Costa del Sol Málaga, triunfó para las malacitanas 22-27. En un muy buen partido del conjunto costasoleño, que bueno, que sobre todo cimentado de una grandísima segunda mitad, gran toma de primera mitad, pero sobre todo la segunda, les permitió conseguir la victoria, insisto, lamerse las heridas ante un antiguo balonmano Elche, que bueno, sí, no lo vamos a negar, ojito un poquito valle en las últimas semanas y no termina de salir de los resultados del conjunto licitano, pese a que, insisto, yo creo que es un proyecto que a medio y largo plazo están haciendo las cosas bien. Y tiene pinta, pero bueno, ha cogido esa valle, vamos a ver si serán prontito o no las ilicitanas, que será bueno para todos. Precisamente, y con ello vamos a cerrar este apartado rápido de Liga Guerra Iberdrola. Vamos a escuchar la evaluación de dos protagonistas del conjunto ilicitano tras esa derrota ante Málaga. Por un lado, Jimena Laguna, en la evaluación que hacía nada más acabar el partido con los compañeros de Teledeporte. Por otro lado, Alberto Zabalegui, su entrenador en sala de prensa, analizando así las claves de la derrota de las suyas ante Málaga. En la primera parte hemos estado muchos minutos en inferioridad, creo que eso nos ha costado en el marcador cuando íbamos por delante y bueno, creo que errores individuales han hecho que nos fuésemos 3 abajo al descanso. Creo que en la segunda parte no hemos estado, nos ha costado mucho en ataque, hasta con el 7 contra 6 y creo que eso ha hecho que ellas al final se fuesen metiendo el partido, se lo fuesen llevando poco a poco y nosotros no éramos capaces de meternos y ha hecho que el resultado sea el que ha sido. Pues la verdad que un poco complicado de digerir el partido porque la verdad que hemos empezado bien, hemos estado desde el principio en el partido y a pesar de esas 4 excursiones que hemos tenido en los primeros 15 minutos, hemos mantenido el marcador sin que se nos fueran en él. Entonces, a partir de ahí sí que ha habido unas dinámicas de más igualdad en el marcador, pero errores individuales han hecho que la primera parte nos fuéramos con 3 de desventaja en el marcador y la segunda parte ha sido un poco de remar y para morir en la orilla. Sí, la verdad que sí, llegar a la situación del descanso cuando has estado, creo que hemos sido dominadores para las circunstancias de la primera parte y llegar con 3 de desventaja, la verdad que llegas a vestuario es un poquito tocado. Se ha empezado la segunda parte, no hemos sido capaces de recortar y ya la verdad que se ha puesto muy cuesta arriba. Que sigan creyendo en ellas. Nosotros estamos muy contentos sobre el trabajo que están haciendo las chicas y ese trabajo es el que nos va a llevar a obtener los resultados. No se puede decir más que confíen en ellas y confíen en el trabajo que están haciendo, que nosotros estamos contentos de ese trabajo. Bueno, pues esas elaboraciones tanto de Jimena Laguna como de Alberto Zabalegui tras la derrota del Atlético Balonmano Elche, el Costa del Sol Málaga en la Liga Guerrera Iberdrola. Bueno, me quedan los últimos minutos, medio la carrera, pero no podemos no dejar de pasar lo que ha ocurrido en las segundas categorías de nuestro balonmano, división de honor femenina y división de honor plata masculina. Y en un instante también nos ponemos a repasar la agenda del balonmano que nos queda por delante esta semana, que también va a ser mucho interesante. Empezamos el repaso de resultados, como siempre, con la división de honor femenina, jornada 16ª. Y ojo, que ha habido resultados importantes que están apretando de qué manera tanto la lucha por arriba como la lucha por abajo. Ahí estáis viendo los marcadores.
Xarco de Zaragoza 25, Balonmano femenino 26. En el derbi de la comarca de Calatrava, Solís Balonmano Pozuelo Calatrava 17, Vino Doña Berenguela Balonmano Bolaños 19, o lo que es lo mismo, el que era líder perdió, o el que sigue siendo líder perdió. Asociación Deportiva Carballo 26, Unión Atlético Pereda 25. Ojo con este resultado por la zona baja, ahora lo veamos. Y este ya ni os cuento. Lanzarote Puerto del Carmen 27, Lobas Global Atacuido 23, o lo que es lo mismo, el que iba segundo perdió. Balonmano Casabodía 26, Rajes Visur Córdoba Balonmano 32. Ojo cómo están las cordobesas, ahora lo vais a ver en la clasificación. Y encima rematamos la jornada con 2 empates. Por un lado, Anaitasuna 25, Caja Rural Cleva 25. Por otro lado, Lleida Amor Club 22, Grupo Usalmo Mislata 22. Jornadón que nos deja en la clasificación de la siguiente manera. Líder, sí, sigue siendo líder, pero ojito que se aprieta cosa. Solís Balonmano Pozuelo Calatrava con 26 puntos. Segundo se sitúa el Rajes Episur Córdoba, el mítico Adesal, con 25 puntos, con una racha de victorias importantes que le hacen colocarse segunda. Tercera, bajo una posición Lobas Global Atacovido con 24 puntos. Cuarto se sitúa Balonmano Zozo Femenino con 23 puntos. Quinto, Vino Doña Berenguela Balonmano Bolaños con 22 puntos. O lo que es lo mismo, los 5 primeros en 4 puntos de distancia. Mamma mía. Sexto se sitúa el Balonmano Casabodilla con 19 puntos, ha cogido un poquito bache y ha perdido comba. 17 puntos para Caja Rural Cleva, séptimo, con 13 puntos en Unión Atlético Pereda, octavo. Ojo que aquí se aprieta también la zona de abajo. Noveno Netasuna con 12 puntos. Décimo Lleida Amor Club con 10 puntos. Con 9 puntos Xarco de Zaragoza décimo y Grupo Usalmo Mislata duodécimo. Con 8 puntos Asociación Deportiva Carvallal, 13º, colista Lanzarote Puerto del Carmen con 5 puntos. ¿Cómo está la liga, amigos? Todavía quedan 10 jornadas, pero aquí va a haber miga. Ya os voy a diciendo las 10 jornadas que quedan. Pasamos a la división de la plata masculina, que ha tenido su jornada 19ª con los siguientes resultados. Tros Málaga 25, Ática 21, Hotels Oar Coruña 30. Club Balonmano Soria 23, Balonmano Servicio Grupo Benidorm 22. Resultado, ojo con resultado sorpresa, y véanse que está rodando ya por las redes sociales, incluso de la propia Federación Española, el vídeo del final del partido. Véanselo por lo espectacular y también por lo legal o no del mismo. Ahí lo dejo. Además, Fundación Agustino Alicante 31, Barça Athletic 26. Fertivera Puerto Segundo 25, Netasuna 24 en el partidazo de la jornada, como lo están los saguntinos. Trasmámigo García tuvo Almo Club Ibiza 29, Belén y Fin Santander Ciudad 25, Club Cine Colegio Los Socios 34, Club Balonmano Alcobendas 21. El líder vence, pero sufriendo. Me refiero al Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que venció 27-29 en pista del Confía Oviedo. Y además hubo San Pablo Burgos 2031-37, Balonmano contra Zaragoza 32. La clasificación está preciosa, por arriba y por abajo. Líder sigue una semana más el Cajasol Sevilla Balonmano Proin con 32 puntos. Segundo le sigue la zaga el Fertivera Puerto Segundo con 30. Tercero Fundación Agustino Alicante con 28 puntos. Cuarto hubo San Pablo Burgos con 26 puntos. Quinto Ática 21 del Suar Coña con 24 puntos. Sexto Balonmano Servicio Grupo Benidorm con 22 puntos y un partido pendiente ante Burgos, os lo recuerdo. Séptimo, Anaitasuna con 21 puntos. Con 20 puntos, triple empate conformado por Transmámico, Vicarce tuvo Almo Club Ibiza, octavo, Barça Athletic noveno y Blendo Sin Fin Santander Ciudad décimo. Con 15 puntos, el Club Cine Colegio Los Haces un décimo. 12 puntos, un triple empate conformado por Club Balonmano Soria 12º, que sale de los puestos de descenso, Confía Base Oviedo 13º en puesto de promoción y Balonmano contra Zaragoza 14º en puesto de descenso, unos puestos de descenso que completan una semana más. El Tros Málaga 15º con 8 puntos, colista el Club Balonmano Alcobendas con 0 puntos. Y sin solución de continuidad, cogido un poquito de aire, porque la agenda del balonmano que se nos viene esta semana es telita, ¿eh? Ya nos metemos en ritmo de Liga y esta semana ya lo voy avisando, por eso no lo hemos tenido en el programa. No ha habido competición europea porque las principales ligas europeas, Bundesliga, Liga Francesa, volvían justo esta semana, entre semana. Así que las competiciones europeas, Liga de Campeones masculina y Liga Europea masculina en su segunda fase, volverán la semana que viene. Así que la semana que viene
Hacemos previa de lo que se nos venga por delante y contamos cositas de lo que vaya ocurriendo en el balonmano más allá de nuestras fronteras. Pero en el balonmano, en nuestra frontera, os repaso la agenda de partidos que tenemos esta próxima semana. Empezando recordando en la Liga Nessus Energía Sobal los 4 partidos que tenemos pendientes de la jornada 16ª. Hoy martes, ambos a las 8 de la tarde. Por un lado, Barça contra Borneo Alicante. Por otro lado, Caserío Ciudad Real contra Irún de Pidaso Irún. Este segundo le veremos a través de RTV Play. Para mañana miércoles, 8 de la tarde para Huesca Recoleta Atlético Madrid, 8:30 de la tarde, San Vicente Balonmano Guadalajara contra Dicorpebal Logroño Rioja, partido que si nada se torce, Pasión Balonmano está por allí para contarlo en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Vamos con el fin de semana, jornada 17ª, que ya vuelve con su formato habitual de viernes, sábado y domingo. El viernes 2 partidos. Los 2 de los equipos de la EHF European League. 7 de la tarde el viernes, Freikin Balonmano Reyes contra Banca de Marrión, partidazo. 8:30 de la tarde, Irudés Vidasoirún contra Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil. Para el sábado tendremos a las 4:30 de la tarde el dúo Sanada Villaranda contra Badahuesca, duelo importante en la zona baja. A las 5 de la tarde, Recoletas Atlético Madrid contra Barça, o lo que es lo mismo, reedición de la final de la Copa de España que hemos tenido este fin de semana. Y a las 8:30 de la tarde, Dicorpebal Logroño Rioja contra Vasco Balonmano Torreca, partidazo en la lucha por la zona noble. Para el domingo tendremos a las 12:30 del mediodía, Derbi Castellano-Manchego, o Derbi de Castilla-La Mancha, mejor dicho, que algunos se me enfadan. En el Sargal, entre el Rey Balonmano Cuenca y el Caserío Ciudad Real, a las 5 de la tarde, duelo importantísimo en la zona baja, Horneo en Alicante contra San Vicente Balonmano Guadalajara, y el de las 6:30, ya ni os cuento también. Frigorífico el Morrozo Cangas contra el Vivero Soro del Balonmano Nava, ahora mismo empatado a puntos ambos equipos. Vamos con la Liga Carreras Iberdrola, que este fin de semana tiene su jornada 14ª. Con un partido incluso aplazado. 5 partidos para el sábado, 5 de la tarde, Segra Fondal Sporting Roja contra Freki contra KH7 Balonmano Granollers. A las 7 de la tarde, 2 partidos, Superamana Vera contra Zonzamas plus Car Lanzarote, y en la Prestigio contra Conservas Orbe Zendal Balonmano Porriño. A las 7 de la tarde, partidazo en Carranque entre Costa del Sol Marga y Rocas Gran Canaria. Y a las 8:30 de la tarde, horario personal, 7:30 en Surar, el Zica Lanzarote Ciudad de Arrecife contra Balonmano Morvedre. Quedará para el domingo, 1 de la tarde, el partido de Teledeporte y el RTV Play entre Caja Rural Aula Valladolid y el Ático Balonmano Elche. Y queda aplazado para el próximo 10 de marzo, martes 10 de marzo a las 7 de la tarde, Replaza Betionas contra Micalia Atlético Guardés. Vamos con las segundas categorías, empezamos por la División de Honor Oro Femenina, que este fin de semana tiene su jornada 17ª, con los siguientes horarios. El sábado, 5:30 de la tarde, Caja Rural Cleva contra Balonmano en Casa Boadilla. A las 6 de la tarde, Grupo USA Ambol Mislada contra Sarco de Zaragoza. A las 8 menos cuarto de la tarde, Balonmano Zuazo Femenino contra Asociación Deportiva Carballal. A las 8 de la tarde, partidazo en el Florida Arena, Lobas Global Atacovido contra Naita Sunat. A esa misma hora, Vino Doña Berenguela Balonmanos contra Gida Handball Club. A las 8:30 de la tarde, un Atlántico Pereda contra Lanzarote de Puerto del Carmen. Y ojo, domingo, 1 de la tarde, en la Fuensanta en Córdoba, segundo contra primero, Rajes Episur Córdoba contra Solís Balonmano Pozuelo que la traba, solo un punto les separa. No se pierdan ese partido, que medio ascenso puede pasar por ahí. Ya me tiro a la piscina. Bueno, y cerramos la agenda, como siempre, la División de Honor Plata Masculina, que este próximo fin de semana va a tener su jornada 20ª, lo que es lo mismo, llegamos al segundo tercio de competición. Sábado, 7 de la tarde, Blendio Sin Fin Santa de Ciudad contra Barça Athletic. A las 6:30, 2 partidos. El derbi de la Comunidad Valenciana entre Fertibera Puerto Segundo y Fundación Agustino Alicante, y el Club Balonmano Comedas contra Hugo San Pablo Burgos 2031. A las 7 de la tarde, Ática 21 Hotel Soar Coruña contra el Club Balonmano Soria, o lo que es lo mismo, duelo entre los equipos que ascendieron esta temporada. A las 7:30 de la tarde, 3 partidos. Anantiasuna contra Club Cisne Corregio Los Sauces, Balonmano contra Zaragoza contra Confía Baso Oviedo, duelo importante en la zona baja, y el derbi andaluz entre Cajasol Sevilla Balonmano Proin contra Tros Málaga. Quedará para el domingo, 12:30 del mediodía, el Balonmano Servigroup Benidorm contra Trasmavigo Vicarci Tubo Handball Club
e Ibiza. Bueno, mucho balonmano, muy interesante, partidazos tenemos en todas las categorías, lo contaremos aquí la semana que viene en nuestro programa La Madera, ya nuestro formato habitual, nuestro día habitual, los martes por la mañana, tempranito, para que tengáis todo resumido de lo que nos ha dejado tanto la jornada en sí como incluso la resaca, que siempre los lunes de resaca alguna noticia hay y nosotros como lo grabamos lunes a última hora de la noche, pues ya lo tenéis todo reposado y contadito. Amigos, nos vamos. Gracias por estar ahí una semana más de balonmano. Gracias por seguirnos y sobre todo ahora que ya volvemos al formato regular. Necesitamos más que nunca que nos sigáis al balonmano en general y a los que estamos detrás disfrutándolo en particular, porque si no la gasolina se nos acaba. Insisto amigos, tenemos durante toda la semana información en nuestras redes sociales, lo que vaya ocurriendo en las principales categorías. Ahora los vais a ver, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, ahí de A la Madre Pasión Balonmano, y volvemos dentro de 7 días con más balonmano y todo lo que ocurra en torno a nuestro deporte aquí en nuestro espacio de A la Madera. Que disfrutéis de una gran semana y que sigáis disfrutando del mundo del balonmano. Chao.